Buenas tardes. Esta es la novena clase respecto a lo que es el levantamiento catastral y generación de información alfanumérica. Como venimos ya clase por clase revisando todo lo que es el tema de levantamiento catastral alfanumérico, queremos seguir cerrando el tema del llenado de la ficha individual, que ha dado lugar a ejercicios directos con ustedes mismos, ¿no? Y en lo cual la clase de hoy día va a tratar de culminar, ¿no?, dando algunos ejemplos básicos que forma parte de lo que es el instructivo del catastro del Sistema Nacional de Catastro Predial. Estimo que deben tratar de leerlo, porque lo que estamos haciendo es interpretarlo, ¿no?, manejarlo y estando con ustedes interactuando respecto a la información que tenemos. Avanzamos la clase. Uno de los temas que nosotros tenemos en el catastro, básicamente, es que el catastro es una fotografía, ¿no?, de la realidad, es un inventario, ¿no? Dentro de ese inventario hay un inventario gráfico y físico, alfanumérico, que es el llenado de las fichas catastrales con la información de cada predio. Una de la información gráfica, digamos principal, es la gráfica, pero a nivel de documentos, nosotros sabemos que en el catastro debemos recabar los documentos que acrediten la propiedad del terreno, ¿cierto? Y sabemos que el titular puede tener dos condiciones de propiedad, ¿no es cierto? Si recordamos un poco, las dos condiciones son posesionario o propietario. La diferencia de ellos implica también, ¿no?, que el propietario, teniendo un documento válido de adquisición del predio, es su nombre registrado en la SUNAP, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y el posesionario puede tener documentos también de adquisición, testimonios, contratos de compra-venta, pero su nombre no aparece en registro. El casillero 48 de la ficha individual nos indica justo de aquel documento que nosotros, recibamos al hacer el catastro, debemos saber en qué fecha se hizo. Fecha de adquisición. Se anotará la fecha en que sucede la transferencia del bien, la cual se consigna en el documento de propiedad. Acuérdense que nosotros no vamos a validar una propiedad en el momento que hacemos el catastro, solamente recogemos información, ¿cierto? Y cuando hablamos de documento de propiedad, hablamos de documentos que tienen una fecha válida, legal, una fecha de adquisición. No puede haber en el territorio peruano una persona titular de un predio que no pueda indicar cómo lo adquirió. ¿Por qué? Puede ser que a lo mejor no tenga el documento. Puede darse con el caso de familiares cercanos, abuelos, bisabuelos, que han trasladado la propiedad a los padres nuestros de la casa donde vivimos. Pero en ese entonces, pues, como que no había mucha cultura de propiedad y registral, los documentos de transferencias a veces han sido de voz, ¿no?, o básicamente a mano, ¿no?, transfiere la propiedad, ¿no?, a mi hijo, ¿no?, indicando a veces con cierto criterio, ¿no?, realmente los juzgados de paz o a un amigo letrado de esa época, hablamos de 1930, 1920, ¿no?, delimitaba el terreno a la vista de lo que observaba. Por eso es que hay documentos hechos a mano, que no es un contrato de compra-venta, que indica, ¿no?, por el punto tanto de la acequia de nombre tanto, ¿no?, frente al establo del señor tanto. Entonces, estamos hablando de una descripción muy, más que histórica, a veces mucho de la realidad del momento. Pero eso sí, nunca en un documento hecho a mano dejaban de poner la fecha en que lo hacían. Siempre existe eso. Ese documento en este caso, que acredita o que consigna que el señor es titular del predio, lo vamos a consignar en el casillero de fecha de adquisición. Ejemplo, si se transfiere el 2 de septiembre del año 2002, para referirse al 2 de septiembre de 2002, 02-09-2002. ¿Estamos? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso? El 2 de septiembre del año 2002, ¿no? Estamos hablando del año en que, o la fecha en que se efectúa el documento. Estamos. Todo documento
que tenga, ustedes no pueden decirle por favor o exigirle un documento, digamos, original. Cuando hacemos el catastro, nosotros determinamos, ¿no?, un documento, digamos, una existencia de documentos que nos da el titular. Le solicitamos y nosotros recogemos. Puede ser que nos den en fotostática, siempre tratamos de indicarles que sean documentos originales, ¿no? Para verlo, pero en realidad ellos se deben quedar con los documentos originales y nosotros observarlos y nos den copias de eso, ¿no? Puede ser que a lo mejor no sea un propietario ni posesionario, sea un invasor y no tenga documentos y solamente acredite, ¿no?, algunos pagos de agua, de luz, de desagüe, ¿no? Y eso básicamente lo podemos indicar en la última parte de la hoja, de la ficha de observaciones, ¿no? No acredita documentos válidos de propiedad. Podemos ponerlo eso, sin estar, digamos, entrando en discusión cómo se metió usted, de qué manera, en qué fecha, a quién votó. Eso no nos interesa. En el catastro es una fotografía de la realidad. Ahí lo único que nos interesa es levantar información. Todas las decisiones posteriores es de la municipalidad, aunque ahorita está muy en cuestión la municipalidad esa, en todo aspecto. No solamente porque lo digo yo, ya está saliendo, ¿no? Ya están indicando qué estaban haciendo la municipalidad, ya están indicando por qué no se prevé. ¿Qué pueden decir, por ejemplo, un paréntesis, los alcaldes cuando les indican por qué usted no hizo previsión de los desastres sabiendo que esto sucede? ¿Qué va a poder hacer el alcalde si no sabe lo que tiene? ¿Con qué cartografía puede determinar que en, digamos, zonas de riesgos de su localidad, si sus planos son antiguos, no levantan un inventario cartográfico, menos van a saber las rutas, ¿no?, de donde hayan tenido zonas de riesgo? Eso, por ejemplo, no pueden explicar un alcalde. Le indican, señor, ¿cómo es posible que no tengamos rápidamente el apoyo, ¿no?, de postas médicas, ¿no?, de hospitales, si ellos no saben ni siquiera en dónde están ubicados los hospitales y en qué condiciones están? Eso es inventario. Eso va a saltar inmediatamente en cualquier parte de Lima. Cuando ustedes han visto que es tardía la ayuda, no llega, ¿no? Encima se da el corte del agua en una zona y no puede haber nada, porque ¿cómo ayudar, no? No hay ayuda, por ejemplo, del Estado inmediatamente, menos de las municipalidades, que son la parte administrativa, porque falta esto, falta recoger información de la ciudad, actualizarla. Por eso la ayuda es tardía, por eso las decisiones no son inmediatas, ¿no? Por eso es que, digamos, hay deficiencia de atención, ¿no? No llega bombero, no llega policía, ¿no? Eso es un tema, ese es catastro. Si no tenemos el catastro actualizado, las reacciones de las entidades son lentas o nulas, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Veamos, el otro. El predio puede tener en el casillero, bueno, alguna pregunta en la 48, no hay problema, ¿no? Es directamente el documento. No nos interesa qué documento es, solamente el documento que presenta la fecha. Condición especial del predio. Hay ciertas exoneraciones que se dan. Condición especial del predio se presenta cuando tiene este predio algún tipo de exoneración total o parcial o inafectación en razón de sus características arquitectónicas, situación urbana o su naturaleza jurídica. Y de acuerdo a lo especificado en el TUO de la Ley de la Tributación Municipal, que es el que maneja todo el texto único ordenado, ¿no?, que maneja todos los temas administrativos y los roles internos de la municipalidad, el técnico deberá verificar las características del predio in situ. Eso es importante. Cualquier evaluación que tengamos nosotros sobre el catastro, el técnico tiene que hacerlo en campo. Eso no es gabinete. Nosotros tenemos que recoger información. Esa información debe destinarse a las fichas catastrales. Nosotros tenemos que ver documentos. Si no vemos documentos, observaciones. No entregó, no se vio, ¿no?, cosas como eso. Pero tenemos que ver y tenemos que determinar qué tipo de documento, fecha del documento, linderos, medidas, colindancias, ¿no? Y dice que el técnico catastral deberá verificar las características del predio in situ en el lugar, que lo hacen acreedor de la condición especial de exoneración. Así hay que averiguar bien con qué documento se puede exonerar y anotará el código numeral que corresponda conforme a la siguiente tabla. Hablamos que tenemos 4 condiciones: que sea monumento histórico, puede suceder la casa donde nació Miguel Grau, ¿no?, la casa a lo mejor de un héroe del Pacífico, ¿no?, o a lo mejor de una santa patrona como Santa Rosa de Lima, a lo mejor, ¿no? Tenemos lugares nosotros que por el carácter histórico o monumental, ¿no?,
tenemos que, ver qué condición especial tiene el predio. Mire, por ejemplo, monumento histórico 01, ¿qué significa? Abarca la creación arquitectónica aislada. Ahí no interesa quién vive, sino en sí, en la edificación es un monumento histórico. Un ejemplo de ellos, la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno. Es un monumento histórico. Básicamente tiene carácter histórico la construcción, dice, ¿no? Abarca esa creación arquitectónica aislada, así como el sitio urbano o rural, ¿no? Por si acaso, no necesariamente un monumento histórico está en el área, digamos, urbana, puede estar en el área rural. Un caso fácil son los prehispánicos, ¿no? Caral, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo eso, ¿no? Pachacamac, ¿no? Claro, por la edificación es que no le declaramos nosotros esto, sino ese de decirle monumento histórico lo declara el antiguo INDC o el Ministerio de Cultura, puede ser una construcción. Pero el museo, por ejemplo, el Museo del Señor Isiján. No, dos condiciones. Todo lo que se encontró en zonas prehispánicas, los espacios, ya es un entorno urbano histórico, zona histórica. Podemos tener edificaciones, lo de Zipán, ¿no? Como podemos encontrar casonas antiguas en Lima, ¿no? Son monumentos históricos en sí, la construcción, la creación arquitectónica. O sea, el hecho de tener un entorno, Plaza de Armas de Lima, ¿no? Por ejemplo, en donde hablamos de zona monumental, ya de por sí esa zona es intangible, pero de ahí vamos a encontrar monumentos históricos, ¿no? A lo mejor encontramos la pileta que no necesariamente es una construcción donde habitan, pero la pileta de la Plaza de Armas, ¿no? Es una reconstrucción a la antigua pileta. Todavía no declarada monumento histórico en sí, pero sí tenemos algo que es visible como construcción, que es la iglesia, la catedral, ¿no? El convento de San Francisco de Jesús el Grande, que es el que está ahí nomás en Quirón Ancas, ¿no? 3 iglesias. La iglesia de San Francisco, el Milagro, San Francisco y la Soledad. Son 3 iglesias que están ahí en una esquinita. La iglesia de San Francisco, la iglesia del Milagro y la iglesia de la Soledad. Soledad en Ancas, el Milagro en Lampa. ¿Eso se considera como un monumento histórico? Claro, es un complejo. Es un complejo religioso, es una zona histórica, ¿no? Es un área histórica, pero tiene monumentos históricos separados, las 3 iglesias, por ejemplo, por separado, ¿no? O sea, hay que saber que esos datos nosotros no los recabamos al mirarlo. Sabemos que puede existir porque siempre llegamos al catastro, vamos a llegar al catastro con la información casi manejada, ¿no? Estoy entrando en un monumento histórico porque la municipalidad tiene datos que es histórico. Estoy entrando a lo mejor en esta casa que tiene 4 pisos porque la municipalidad me ha dado información. Cuando llego a hacer el catastro ya llego con información. Lo que hago es validarla, ¿entiende? Entonces en el caso de los monumentos históricos ya llego y tengo que entrar, ¿no? Con cierta información que me da el Ministerio de Cultura. ¿Y las municipalidades? No, al inicio te pedimos información de la municipalidad. La municipalidad recaba información y también coordina con la municipalidad. La construcción de la municipalidad. ¿Y el edificio? El edificio. Bueno, tendría que tener. Es una edificación, mientras no tenga un carácter distinto dado por una entidad como el Ministerio de Cultura. Puede ser a lo mejor un bien estatal. No sabemos, generalmente son bienes estatales, ¿no? Que le da el Estado, le dan afectación en uso a las municipalidades, pero en sí, para ser monumento histórico, nosotros no lo declaramos. No se declara. O sea, no todas las municipalidades, vaya a ver la municipalidad de Chorrillos, va a decir que es un monumento histórico. Hazme el favor, hay municipalidades que son nuevas construcciones, eso no tiene nada que ver. La condición la dan las entidades respectivas, en este caso, para ser un monumento histórico lo da el Ministerio de Cultura. Tenemos que solicitar información, la municipalidad debe tener, ¿no? Y ahí trabajamos, sí, exacto. Entonces, decimos esto, ¿no? Que expresa el testimonio de una civilización determinada, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Estamos hablando, por ejemplo, mucho tiempo fue y ya se destruyó hace tiempo en la casa de la Perricholi, en el Rima, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, áreas o monumentos históricos como la Alameda de los Descalzos, ¿no? Y estamos hablando de zonas que son no necesariamente construcciones, pero son intangibles para poder preservarlos, ¿no? Predio rústico.
inmueble destinado dedicado a la actividad agropecuaria, que no han sido habilitados para fines urbanos y no se encuentran comprendidos en el plano arancelario de áreas urbanas. Dos condiciones. Una cosa es la zonificación en el área urbana, en donde le damos el uso, ¿no?, residencial, industrial, ¿no?, comercial, y otra es la condición urbana. Para la condición urbana tenemos dos alternativas: o es habilitación urbana o es isla rústica. No hay dos, no hay más. O sea, para poder darle en el área urbana tiene que tener habilitación urbana, para que entre todas las condiciones urbanas que da la municipalidad. Certificado de parámetros, servicios, ¿no?, numeración, licencia de construcción. Si es rústico, no entra a la municipalidad porque no está habilitado. O sea, no tiene esas condiciones de habilidad, son solamente para fines agropecuarios, ¿no?, para poder darle una mayor validez para otros temas, ¿no?, pero no urbano. Puede darse el caso de que en la ciudad tengamos todavía predios que, siendo rústicos, usted lo visualiza y son urbanos. Ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo trabajaba ahí 5 años como jefe de obras de ingeniería. Cuando entré, y lo primero que hice fue tratar de hacer un catastro en la ciudad universitaria. Creo que todos conocen la ciudad universitaria de San Marcos, Avenida Venezuela, ¿no?, Colonial, Universitaria. Más de 648.000 metros cuadrados, rodeado de casi toda la trama urbana. Pero es isla rústica. Tiene la condición urbana de isla rústica, porque la municipalidad, con todos los pleitos políticos que tiene la universidad, no lo ha querido hacer de oficio el cambio para habilitación urbana. Aunque la ley 29.090, ¿no?, indica claramente en uno de sus artículos, que es 24, que indica que cualquier condición rústica, si está ubicado, localizada en un entorno urbano habilitado, de por sí ya debe tener la habilitación urbana y debe solicitar de oficio a la municipalidad. San Marcos ahorita no está considerado como habilitación urbana. Pues ustedes se van a los planos de zonificación de la municipalidad, sí aparece San Marcos. E3, estudios superiores, ¿no?, para universidades. Habilitación urbana, un terreno baldío, un terreno rústico. Por eso esas condiciones pueden darse todavía en algunas otras zonas. Son dos condiciones. Condiciones urbanas. O es habilitación urbana o es isla rústica. Y cuando sí, un predio rústico encaja con esto, ¿no? Inmueble destinado o dedicado a la actividad agropecuaria, que no ha sido habilitado para fines urbanos y no se encuentran comprendidos en el plano arancelario. Claro, si no es habilitación urbana, ¿para qué le voy a sacar el valor arancelario? En el caso de la Universidad de La Molina, que tiene áreas agrícolas y pecuarias. Ya. La universidad, no tengo la condición, no tengo, por ejemplo, la información de la universidad agraria, pero sí es necesario que se haga una revisión del saneamiento físico legal. Puede ser que a lo mejor la universidad agraria sí tenga habilitación urbana y tenga áreas. Acuérdense que es una universidad agraria, entonces su entorno de trabajo son áreas agrarias que son para fines educativos, para fines de investigación. Entonces, eso no le quita que no esté en un área de habilitación urbana. No conozco su condición, pero habría que revisarlo. La de San Marcos conozco porque yo trabajé ahí. Pero de otras universidades, por ejemplo, en el caso de la Católica, tenía un problema, creo, ¿no?, pero un problema de propiedad, ¿no? Ahí había un problema del nombre, y no aparecía la propiedad registrada en nombre de la Católica, ¿no?, la Universidad Católica. En cambio, la de San Marcos aparece muy claramente en la ficha registral, en el tomo, fojas y asiento, que es propietario registral la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a empezar a tener en la condición de documentos de propiedad varias alternativas que hay que saberlas con criterio, analizarlas nada más, ¿no? Seguimos. Entonces, los predios rústicos ya sabemos que no están comprendidos dentro del área de habilitación urbana, o sea, no tiene para fines urbanos, y no se encuentran comprendidos en el plano arancelario. El plano arancelario que determina el valor por metro cuadrado de cada predio en el área urbana. ¿Estamos? Sistema de ayuda de aeronavegación. Ese es esto, son parte de los servicios de tránsito aéreo, ¿no?, que tiene por objeto mantener la seguridad y dar orden a la navegación aérea. Está constituido por señales de peligro
sobre construcciones aéreas elevadas y en general sobre cualquier obstáculo artificial de propiedad pública o privada que constituya riesgo para sus operaciones aéreas. Uno de los temas importantes para esto es que, bueno, nosotros no tenemos edificaciones de grandes alturas, pero sí existe que, digamos, una condición que las edificaciones no puedan ser como espejos, que el sol refleje y el que maneja tenga, ¿no?, el brillo. Y esto por un desorden municipal, desorden porque dan licencia para construir, van a encontrar ustedes que los muros cortinas, ¿no?, de edificios que sobrepasan 15, 20 pisos, 30 pisos, tienen casi un espejo, ¿no?, en vez del cristal transparente, cristal reflejante, parece un espejo, y eso está prohibido, ¿no? Imaginen que tuviéramos edificios de 50, 80, 100 pisos, 200 pisos, ya pues olvídese, pues si ponemos vidrio reflejante comienza, ¿no?, el que maneja. Son condiciones, digamos, que el sistema de ayuda de aeronavegación permite pues coordinar y básicamente indicar si es un riesgo público o privado, en este caso para las operaciones aéreas y cualquier otro caso que básicamente pueda aparecer, ¿no? Casillero número 50. Cuando hay ese tipo de exoneración por alguno de los motivos que hemos visto anteriormente, monumento histórico, predio rústico, sistema de ayuda de renovación y otros en especial, se genera un número de resolución de exoneración de ese predio, ¿no?, el cual se anotará el número, ¿no?, al predio correspondiente emitido por la administración tributaria. No debemos tener una resolución, o sea, no cualquiera puede decir, yo estoy exonerado porque soy un monumento histórico. Tiene que salir una resolución. Y esa resolución, ese número es que se acredita en el casillero 50. Revisen su ficha, el número 50. 51, porcentaje. ¿Qué porcentaje de exoneración? Acuérdense que lo que hablamos anteriormente puede ser una exoneración total o parcial, ¿no? No necesariamente es completa, ¿no? Entonces, ese porcentaje de exoneración va de acuerdo a la documentación que presente el titular catastral. El titular puede decir, mire, señores, ¿sabe? Aquí nació, pues, digamos, o falleció un héroe, pues, de la batalla de la Breña, ¿no? Entonces, ¿quién es este de acá? Ah, documento, no tengo. ¿Cómo le va a decir? Porque en muchos de los casos, los contribuyentes a veces saben más que nosotros. Se averiguan, porque ese señorcito que está sentado con su máquina de escribir mecánica al frente de la municipalidad, se lee esto al revés y al derecho. Sin criterio, comienzan a informar. Dígale que es monumento histórico y le van a exonerar la mitad. Uy, dice, dígale que es jubilado. Ya, perfecto. Pero él dice, soy jubilado. Está bien, deme el documento, la resolución. No tengo. Ya usted nomás no va a discutir con él. Deme todos los documentos y lo levanta. El señor no acreditó esto. Igual sucede con las exoneraciones, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Ese porcentaje es de acuerdo si es parcial o es completa para que se exonere el impuesto predial. ¿Qué es la exoneración? ¿Para qué va a servir? Para el impuesto predial, ¿no es cierto? ¿No? Básicamente es eso, ¿no? Y en el caso de los jubilados, sí. También creo que también... Sí, pero tienen que sustentar que en la resolución, su resolución, indique que está exonerado, ¿no? Yo tengo familias que son de jubilados, o sea, y hay casos de amistades de ellos también, en cual no salió nunca la resolución. Ellos acreditan que se jubilaron por una ley tanto, pero la ley no indica eso, tiene que salir una resolución que indique que ellos son exonerados de esto. Entonces, como son exonerados, son parcialmente exonerados. Casi ellos no pagan nada. Se dan lujo todo un año, pago ahí, 10 soles, ¡tum! Ya está. Porque es así, verdaderamente hay que acreditarlo, ¿no? Todo documento. Sea todo que es jubilado, pero tiene que tramitar eso. Y si por la ley que tiene le permite una exoneración parcial o total del impuesto predial, le va a salir una resolución. Fecha de inicio, casillero 52. Anotaremos la fecha de inicio de esta condición especial de exoneración o inafectación del pago del impuesto predial. Todo se genera porque existen condiciones del contribuyente, ¿no?, que le va a permitir exonerar o estar inafecto, pagar completamente, dejar de pagar el impuesto predial. También existe que la resolución tiene una fecha, por eso después la van actualizando. Fecha de vencimiento, casillero 53. Anotaremos la fecha de vencimiento de esa condición especial de exoneración o inafectación del pago del impuesto predial o arbitrios, ¿ya? O sea, tiene una fecha de inicio
y debe tener una fecha de vencimiento. Como todo documento, indica eso. Y después, claro, pues imagínense, ¿no? No somos Matusalén que vamos a vivir pues 700 años. Sabemos que de a poco, cada año le dan una fecha, el otro año, ese año ya no está, ya no emite la resolución. Así sucede, ¿no? El hijo no va a decir, falleció mi padre y yo sigo pagando. No, señor, usted no es el jubilado fue su padre que ya falleció. Claro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay una fecha de vencimiento, ¿no? Descripción del predio. Aquí entramos un poco ya al tema técnico que creo que interesa todo. En el tema catastral, los técnicos, digamos profesionales en el ámbito de la construcción, deben saber algo de términos legales. Por eso me demoro con ustedes en esa parte, ¿no? Y los abogados, digamos, que ven el tema de saneamiento físico, tienen que saber algo de parte técnica. El instructivo del Sistema Nacional de Catastro Predial indica condiciones bien genéricas, no tan detalladas ni tampoco tan específicas para la rama de la ingeniería, pero sí lo mínimo necesario de información o a lo mejor de terminología que nos permita pues leer un documento, mirar un plano, leer una ficha registral, saber de dónde viene. La cultura registral o la cultura catastral, mejor dicho, va a determinar que los profesionales, como es un tema multipropósito, ¿no? Multifinalitario, tengamos lo mínimo necesario para poder entender el sistema y saber también que nos corresponde responsabilidades en poder efectuarlo o llevar a cabo un catastro, ¿no? Veamos, casillero 54, descripción del predio, clasificación del predio. Ojo, que estas clasificaciones no necesariamente son las únicas. El catastro es un tema casuístico, por lo tanto, si a lo mejor en el año 2004 o 2006 que sale el instructivo, ¿no? En el 2006 se dan 7 nomenclaturas, puede ser con el paso de los casos que se evalúen de ciudades, aparezca la 8, la 9, la 10, como le hablaba de las vías, ¿no? El viaducto, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Así aparece, ¿no? Vamos, se anotará el código de acuerdo a la clasificación de las características estructurales y arquitectónicas de la edificación, conforme la siguiente tabla. Casa habitación, tienda, depósito o almacén, predio en edificio, departamento, ¿no? Otros por especificar, y el último el terreno sin construir. Ese es un predio, acuérdense. Y en el catastro, un terreno sin construir es una unidad catastral, ¿no? Casa habitación, edificación compuesta por ambientes destinados al uso de vivienda, ¿no? Dormitorio, cocina, garaje, recreación familiar, servicio doméstico. Tienda, depósito y almacén. Edificación con ambientes amplios, con luces grandes y estructuras en pórticos y tijerales. Hablamos que las estructuras básicas que debemos saber nosotros, ¿no? Es que una casa puede tener, una casa común y corriente, va de un sistema porticado de cimientos, columnas, ¿no? Cimiento sobre cimiento, columnas, y una losa que es el techo, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? Todo lo que pongamos nosotros interiormente son mampostería, ¿no? Ladrillo, todo, y podemos poner ladrillo, podemos tabiques, pero la estructura no se cae. La estructura en la construcción peruana arma siempre por un cimiento, un sobrecimiento, columnas, placas, ¿no? Y una losa que amarra todo el cuerpo estructural. Hasta ahí vamos a ver nosotros. Ya el detalle del cálculo, eso para la rama ingeniería, ¿no? De los ingenieros estructurales. Edificios. Aquí, por ejemplo, yo siempre le hablo de edificación, que es distinto al edificio, ¿no? Aquí hay no errores, sino por el hecho de que en mi caso, por haber trabajado pues 5 años haciendo catastro, ¿no? Más de 500.000 unidades catastrales, nos dimos con la sorpresa que verdaderamente habría que agregar acá edificación, pero aparece solamente edificio. Me dice, edificio, edificaciones, ¿no? Con ambientes urbanos sobrepuestos, con áreas e instalaciones comunes y estructuras especiales para la cimentación. Ese es el caso del edificio, pero el otro tema, y el que no tiene áreas comunes, ¿cómo lo llamas? Edificaciones, debería estar ahí con un 06, edificaciones, que es todo lo que se construye, ¿no? Un hotel, por ejemplo, ¿cómo lo catalogo ahí? No puedo, no está, voy a poner en otros, ¿no? Cuando debería ser primero lo genérico y después lo específico.
Lo genérico es edificaciones, todo aquello que está construido fijo sobre el plano horizontal o sobre un terreno. Algo que no me puedo trasladar, no me lo puedo llevar, ¿no? ¿Ya? Ojo, otros, edificaciones con instalaciones especiales, como hospitales, clínicas. Bueno, ahí han querido un poquito barajarlo y poner todas las otras, pero el término es edificación en lo genérico, ¿no? Edificios es lo específico, ¿no? Terreno sin construir, cuando no exista ningún tipo de edificación en el terreno. ¿Estamos? Un parque es un terreno sin construir. A ver la clase. Un parque, hablamos que dice terreno sin construir, cuando no exista ningún tipo de edificación en el terreno. Un parque es un terreno sin construir. Un área recreacional. De por sí, como usted dice, una área de recreación pasiva, pero ya tiene intervención, porque el gran no nace naturalmente. Las veredas, las bancas, ya ha habido ciertas construcciones, edificaciones, que no necesariamente es una casa, pues, ¿no? Entonces, ya ha habido intervención, ¿no?, sobre eso. Por lo tanto, no es un terreno sin construir. Ya, un terreno sin construir y un parque, ¿son unidades catastrales? Sí. Los dos casos sí son unidades catastrales. Uno con intervención física de obra civil, el parque, y otro es un terreno vacío que todavía no se ha entrado con ningún tipo de edificación. ¿Se entiende, ingeniero? ¿Sí? Ustedes son ingenieros agrónomos, ¿no? Usted es civil, ¿no? Usted sí lo entiende. Usted, no se preocupe, va a entender. Juntos vamos a salir acá. Usted me va a firmar los planos. Mentira. Vamos a ver. Avancemos. Para el caso de otros, fíjense, se consignará el código según la siguiente tabla. Hablábamos que ese otro deberían ser edificaciones. Hablemos. Código 4.1. Clínica, hospital, cine, teatro, industria, taller, iglesia, templo, centro de enseñanza, servicio de comida, parque, ¿no?, cementerio, subestación, banco, financiera, terminal de transporte, mercados, club social, club de esparcimiento, playa de estacionamiento, y sigue habiendo otros, porque en realidad las edificaciones es, fuera de los edificios, todo lo que se construye, ¿no? Por ejemplo, el Yacht Club, que está en Chorrillos, es el primer Yacht Club que tenemos en Lima, donde van los yates, ¿no?, las embarcaciones personales. No todos tenemos eso, ¿no?, pero ahí aparquean y tienen su Yacht Club, ¿no? Estamos hablando de que eso es una construcción. El parqueo no solamente es físico para un auto, son para también, ¿no?, embarcaciones. Igual sucede cuando llegan los barcos, igual que sucede también con las playas o la losa de los cuales aterrizan los aviones, ¿no? Parquean también, ¿no? Son condiciones, ¿no? Pero fíjense acá, a ver, con lo que ustedes leen ahí, ¿tienen idea de algo que no está contemplado? Algo que ustedes conozcan en la ciudad como construcción y no está contemplado ahí. El aeropuerto, como terminal de transporte. Claro, pero debería haber, por ejemplo, pero ahí es todo, ¿no? Como que el terminal de transporte debe abarcar todo, ¿no? Bueno, es bien grande la descripción, pero deberíamos entrar en el terminal de transporte. Pero, por ejemplo, un tema son el caso de ahí dice subestación. Tomando en cuenta, si esa subestación, ¿qué es? ¿Subestación eléctrica o es una subestación digamos, metropolitana? El metropolitano está en el subsuelo, ¿no? Es una estación que es única en el Perú. No está contemplado ahí. Claro, es una central de estación. De ahí entran, sale un montón. Es el centro de todo un sistema de transporte urbano, ¿no? Entonces estamos viendo que todavía en ese entonces, pues todavía como que estaba contemplado, pero no hay, ¿no? Deberíamos, a lo mejor, si no lo tenemos, terminal de transporte, podríamos ser, pero más lo ligamos al terminal de transporte que hay en Yerbateros o para el norte, en Fiori, ¿no? Y ya debería ser específico porque no podemos ponerlo en otros nada más, ¿no? Playa de estacionamiento, perfecto. Mire que tenemos en Miraflores una playa de estacionamiento que está debajo del parque y está casi sobre la misma área. ¿Cuántas unidades catastrales hay? ¿Una nomás? ¿Usted qué dice, ingeniero? En el parque Kennedy y Miraflores, en la parte del sótano hay estacionamientos. Exacto. Cada estacionamiento no es particular, es para que uno entre y sale. Y el parque también es un ámbito de... Claro, acuérdense que en el Perú, si hubiera el mismo tema, digamos
de área, en un primer piso un parque, ¿no?, de toda esta área, y en un segundo piso, digamos, en primer piso esto, y en un sótano, estacionamiento. Por un lado, este es estacionamiento, y por otro lado, tenemos que este es parque, y ocupan el misma área, solo que el estacionamiento está en sótano, y este está en el primer nivel. ¿Estamos? Entonces, como ocupa el mismo espacio, nosotros sabemos que por catastro, desde arriba, desde el punto 0, nivel 0, hablamos nivel 0, aquí está el estacionamiento, ¿no?, aquí está la persona, esto es parque acá, y acá son niveles de estacionamiento. Están sobre la misma área, esto es un uso, y de acuerdo a eso nosotros ponemos, digamos, sótano, ¿no es cierto?, que va desde el 0,1, digamos, por decir, 0,2, 0,3 hasta abajo, tenemos un límite, ¿no? Igual sucede acá también, ¿no?, piso 0,1, 0,2 y hasta donde dé. Entonces, por lo tanto, lo que existe acá arriba es una unidad catastral, y lo que exista en todo esto es otra unidad catastral. ¿Por qué no me dirán, por qué todos los pisos? ¿Por qué no un piso por piso es una unidad catastral? Porque estamos hablando igual que el hotel, ¿no? Nadie ha comprado independizado el primer nivel, ni el segundo, ni el tercer sótano. Todo es una gama de área. Por lo tanto, aquí habría 2 unidades catastrales, ¿no? Y eso, por ejemplo, no teníamos antes, ahora lo tenemos, ¿no? La estación del Metropolitano está sobre lo que es la Alameda de los Héroes, ¿no? Habría que ver cuál es el límite de esa Alameda para ver si eso está copando todo, o a lo mejor es una parte. Superposiciones, ¿no? Una de las cosas que no estamos acostumbrados en la parte urbana peruana, ¿no?, en el código urbano, es las superposiciones de elementos, ¿no? No nos asustamos, pero vemos, por ejemplo, transitar debajo del río Rima como asombroso, ¿no?, porque en realidad, bueno, ahora transita el río Rima y se han dado cuenta cómo ha inundado todo eso, tanto trabajo para eso, y ahorita está inundado, ¿no? Pero si hubiese funcionado, ojalá Dios gracias no hubiese sucedido nada, ¿no?, porque dice que quebró, ha habido fisuras y ha entrado el río Rima abajo. Imagínense manejándose ahí, y en esos también todo el río encima. Bueno, es que eso es otra cosa. Pero ese tema de avanzar debajo del río Rima, pues no está contemplado. No está contemplado el tema de viaducto, ¿no? O sea, sobre una avenida viene otra vía, ¿no? Y tampoco estaríamos contemplando ahorita lo que es el tema de los grandes, ¿no?, que hay en otros países, que son las grandes supercarreteras, ¿no? De un nivel X, este es otro nivel Y, y este es otro nivel Z, por ejemplo, ¿no? Hay niveles de piso, ¿no? A lo mejor a 10 metros sobre encima, a 5 metros sobre encima del 0, y a 14 metros. Entonces uno entra por acá y se va por acá. Uno entra por acá y se va por acá. ¿Se dan cuenta? Eso todavía no tenemos. En Estados Unidos sí sucede, y en otros países más avanzados, ¿no?, digamos en la trama urbana. Nosotros cuando tengamos, no es el tramo de Puertepiedra, no, estamos hablando de grandes megaproyectos que son los grandes viaductos, ¿no?, las grandes carreteras, ¿no? Tú acá no te percatas, vas con tu carro, y aquí están los límites, las salidas. No, te duermes un poquito y en vez de pasar por acá, te pasaste ya lejos, te pasas a otro estado, ¿no? Y ese tema implica no solamente particular, sino masivo, ¿no? Debe haber situaciones acá. Pero prioridades son prioridades. Y mientras en el catastro, si no hay catastro en una ciudad, no sabemos si esto es más prioritario que a lo mejor la canalización de los ríos. O a lo mejor construir viviendas en Puno, para ahorita que hay calor acá, ¿no?, y hay calor allá para el friaje que se viene, que siempre terminamos teniendo teletones para ayudar a nuestros compatriotas puneños, en vez de ayudar al Estado con condicionantes permanentes, ¿no?, para su ganado, ¿no?, que podría ser a lo mejor un entorno más ecológico para permitir que no mueran, y a la misma gente con casas, pues a lo mejor con un tema ecológico, ¿no?, un tema ambiental,
que sería muy interesante que ellos trabajen con el sol en verano y ese sol caliente para invierno, ¿no? Con paneles solares. Acuérdense que los paneles solares que se colocan no tienen que aparecer el sol, porque es la radiación, es el calor que viene. Hasta en invierno funciona. Entonces, que esas personas ya no estarían pues dependiendo de una chompa nuestra usada, ¿no? Sino que ya vivirían tranquilamente. Porque sabemos que el problema existe. ¿Todos los años no sucede, señores? Igualito. Eso es la falta de previsión que se le está exigiendo a las municipalidades. Con ustedes vamos a arrancar lo que es catastro municipal. Ahí vamos a entrar a las municipalidades. Ahí vamos a entrar a los objetivos de las municipalidades. Ahí vamos a entrar tocando temas, y es bueno que afinando más temas de catastro, pero vamos a tocar la municipalidad como debe ser. O sea, bajo un objetivo netamente técnico. Vamos a desnudar a las municipalidades. Y creo que todo el mundo se está dando cuenta de qué está pasando, ¿no? Nadie contesta. Es como que están en una pelea de box y la naturaleza a los alcaldes le está ganando por nocaut. Le golpean y el hombre se levanta, quiere levantarse y no puede porque no le echan agua, no le dan descanso, porque no está previsto para eso. Es muy importante eso, ¿verdad? Entonces, vemos que todas las construcciones, edificaciones, como que no están acá, habría que contemplarlas en otros, ¿no? Casillero 55, predio catastral, ¿en dónde? Un predio catastral es una unidad catastral. Así a simple vista, ¿no? Las unidades catastrales pueden estar una en un solo terreno, pueden estar varias en un solo terreno, pueden estar en alturas, en sótanos, ¿no es cierto? Pueden estar en galerías comerciales, pueden estar en mercados acondicionados con construcciones fijas para cada uno de ellos, ¿no? Implica que ya es una unidad catastral. No el mercado en el cual nosotros vemos todos los días que hasta las 12 o hasta las 2 de la tarde, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? un mercado y a las 3 de la tarde entra un estacionamiento. Esos mercados grandes que podemos a lo mejor visualizar en una de nuestras casas, por donde vivimos, y se convierten en mercado en el día y en playa de estacionamiento en la noche, ¿no? En el día y en la noche. Y toda esta área termina siendo utilizada porque es un solo terreno. En cambio, podemos encontrar otros que están sobre el mismo terreno, pero que tienen ya sus construcciones definidas, ¿no? Pasajes también, ¿no? Tenemos construcciones definidas, entonces tenemos puestos ya construidos de concreto, todo pasadizos que salen por acá o vienen por acá, y cada uno de estos es una propiedad, pues, ¿no? Y esta es una unidad catastral dentro del terreno. Acuérdense que para hacer unidad catastral 3 condiciones: independencia física, valor económico y valor jurídico. Entonces, primero, independencia física. El señor sí, nadie entra, echa su candado a su puerta, tiene documento de contrato de compra-venta, a lo mejor, compra-venta, ¿no? Y él vive ahí y esto tiene un valor. Y además aún, él es propietario en SUNAT. Entonces, esto es una unidad catastral. Ya no es el terreno en sí, sino nacen unidades siempre y cuando cumplan con las condiciones básicas de unidad catastral. No necesariamente puede estar inscrito en registro, pero ya tiene las condiciones básicas y por lo tanto es unidad catastral. Esto sucede, ¿no? No sé si han visto cerca de su casa, realmente nosotros... Los car wash, o sea, lavado de... por ejemplo, interesante, es idéntico. Agarran un terreno baldío, digamos un terreno que no está construido, terreno sin construir, y al mismo, ¿qué cosa es un car wash? Solamente una pequeña oficina con un escritorio y el resto un toldo y ahí mismo maneja. Y la noche es estacionamiento. Así es un montón. Es un gran negocio. Pero en el fondo, como le digo, están apareciendo varias cosas así, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? El Jockey Plaza. Un gran terreno. Y las construcciones no están independizadas. Un día es Maestro, otro día es Saga, otro día es Ripley, todo es drywall. Construcción prefabricada rápida. Entonces estamos hablando de un solo terreno, ¿no? Un solo propietario. Pueden haber a lo mejor construcciones que parecieran físicamente estables, sí, estables, ¿no? Pero no es independiente. No se le ha vendido esa porción de terreno. Sigue manejándose como un gran terreno. Igual sucede con lo de Larcomar. Y la gente un poco entendió, porque el espacio que ocupan se le determina un espacio simple, pero ellos distorsionaron el espacio. Comenzaron a tabiquear y en vez de tener
2 oficinas, habían 6. Entonces, el problema es que ellos no son propietarios. El responsable de todo eso tiene un nombre. Nunca salió quién era el propietario de todo el Larcomar. Por ahí me dijeron que era el mismo municipalidad. Imagínense. Ahí tenemos galerías, unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, ¿no? Que conforman una edificación de 1 o más pisos, ¿no? Que cuentan con bienes y servicios comunes. Las galerías son pues los mercados, galerías comerciales que pueden ser en horizontal, pueden ser en altura, ¿no es cierto? Mercados, unidad inmobiliaria que cuentan con bienes y servicios comunes, ¿no? Para uso comercial. En ambos casos son uso comercial, pero digamos que el mercado es específicamente para bienes, un tipo de producto, ¿no? De pan llevar, ¿no? Que, en cambio una galería puede ser de ropa, puede ser ferretería, ¿no? Hay galerías comerciales que inclusive tienen áreas para otros servicios, ¿no? Muy distinto a lo que es la venta de comestible. Campo ferial. A ver, mire, así rápidamente: campo ferial, centro comercial, quinta, callejón, predio independiente, solar, corralón, azotea, aires, predio en edificio y otros. Quiero tocar 3 temas: quinta, callejón, solar, corralón. Son términos casi después hispánicos, ¿no? Poshispánicos, ¿no? De la época republicana. Cuando llega Francisco Pizarro, determina lo que llamamos nosotros una manzana, y dentro de eso 4 solares. 4 solares forman lo que eran las manzanas hoy día, o son las manzanas hoy día, ¿no? Si una manzana es de 100%, ¿no? Hablamos pues, ¿no? 50 por 50, ¿no? 2500 un solar. Y esos solares son los que, bueno, en algunos casos vemos todavía en el centro histórico de Lima, pero que después fue subdividido y aparecen lotecitos pequeños, pero nacieron como solares. Todavía podemos encontrarlo, por lo que todavía aparece ahí. Unidad inmobiliaria que cuenta con un pasaje de acceso en calidad de bien común, ¿no? 4 espacios para toda su familia le dieron 4 solares. En cada solar podía ser una vivienda. Corralón, unidad inmobiliaria que cuenta con un pasaje de acceso en calidad de bien común, tan igual como el solar. Pero hablamos que en la época muy antigua, posterior a la llegada de los españoles, como que determinaban también las terminologías diferenciadas, ¿no? En un solar están los españoles, en un corralón están mis sirvientes. Y los dos tienen la misma condición. No escapa mucho de quinta con condominio, ¿no? Quinta, ¿no? Ahí será en La Victoria, será en el Rima. Yo veo un condominio acá en La Molina. ¿Y los dos qué son? Unidades inmobiliarias con áreas comunes, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ya jalamos esas nomenclaturas antiguas y todavía la trasladamos acá y todavía seguimos peleando con eso, ¿no? Hablamos también de callejón. Callejón de un solo caño, dice, ¿no? Dice, pero fíjate, unidad inmobiliaria que cuenta con un pasaje de acceso de calidad no se puede definir más allá de lo que es directamente igual que a un solar, un corralón, ¿no? La quinta, unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva que conforma un conjunto continuo de viviendas unifamiliares o multifamiliares, constituidos sobre un terreno urbanizado, que cuentan por lo menos con un pasaje de acceso a la vía pública. Oye, es igual que el callejón, que el solar y el corralón. O me van a decir que en el solar o en el corralón no hay cuartos que son independientes. Lo que pasa es que a veces cuando se hace ese tema de un instructivo, lo manejan abogados también. Y este instructivo, sin ningún precedente anterior de catastro masivo, tuvo que salir pues con ciertas cosas que a lo mejor en el paso, con la experiencia de los que hemos hecho catastro, se tengan que modificar, ¿no? Definitivamente, cuando nosotros hablamos de quinta, callejón, solar, corralón, estamos hablando de todo. En un solar, por ejemplo, o en un callejón también igual, hay unidades que son unidades catastrales. El único problema es que se separan porque esos sitios de callejón, quinta, ¿no? Actualmente solares, casi los propietarios es una entidad del Estado, que llama la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que de los años posteriores a la llegada de los españoles se creó y es dueña de casi mucha parte de terreno. Acuérdense que en Lima los propietarios son la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, la iglesia, propietarios privados, San Marcos, porque es una universidad que adquirió propiedades durante muchos años, va por los 500 años. Estamos hablando de que hay entidades
ni el Estado tiene más entidades que ellos 4. Entonces, hablamos que la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima es propietaria de muchas edificaciones, ¿no? Y muchas edificaciones que básicamente fueron dadas, digamos, para menesterosos, para gente que no tiene cómo pagar, ¿no? Hasta ahora existen edificaciones en el centro de Lima, corralones, donde la gente paga 2 soles al año a la Beneficencia Pública de Lima. Y de eso se aprovechan la gente para subdividir los ambientes y venderlo y crear un manejo, digamos, de trato de espacio para lucrar con eso. Porque en realidad son para gente menesterosa, pero no hay gente. Yo he entrado. Por ejemplo, ustedes conocen la estación ¿cómo se llama? Del Metropolitano, la principal. Es cierto, está en el Paseo de los Héroes, ¿no? Paseo de los Héroes. Aquí está el Sheraton. Por aquí todo este es el complejo de lo que es el centro cívico. ¿Estamos? Acá tenemos la avenida Bolivia y este es la Plaza Grau. Plaza Grau. Acá tenemos el Palacio de Justicia, iba a decir, Palacio de Justicia. Acá está. Y acá tenemos esta alameda grande, ¿no? Y acá hay un edificio verde. No sé si han visto ese antiguo, que parece medio francés, ¿no? Bien bonito, de 1, 2, 3 pisos aproximadamente. Que parece un hotel europeo. Yo he entrado a este edificio hace años, en la época de los 80, finales de los 80. Está tuberizado. Y adentro hay familias, hay gente de mal vivir, y pertenece todo a la Beneficencia Pública de Lima. Este es un carácter, este es un monumento histórico. Esta edificación se llama el Seguros ¿cómo se llama? Compañía de Seguros El Rima, edificio de la Compañía de Seguros El Rima. Ese edificio, por ejemplo, fue creado básicamente con un tema de dar hospedaje rápidamente, ¿no? Pero rápidamente también pues, fue tomado por la Beneficencia para en ese entonces, porque antes de que se construyera el Sheraton, antes del centro cívico, antes del Palacio de Justicia, ya existía esto. Aquí en todo esto existía lo que era la penitenciaría de Lima, lo que es el panóptico. ¿Han escuchado sobre eso? Antes, entre los años 60 y los años 30, el centro penitenciario más grande de Lima estaba acá. Era un bloque que tenía pabellones. Era un gran muro. Aquí, en esa época, se ajusticiaba. Morían fusilados. No sé si han escuchado del monstruo de Armendáriz. En los años 60 encontraron una persona de color que al parecer había violado a un niño. Y rápidamente lo agarraron. No tuvo tiempo, me agarraron acá y acá lo fusilaron. Con los años pasaron y se sabe que él no era el que había sido el violador, había sido otra persona. Bueno, acá se sabe muchas cosas, ¿no? Pero fue demolido en los años 60. Antes de esto ya estaba este de acá. Esto se estima más o menos que es principio de 1900, ¿no? Por el estilo que tiene. Si esto se recuperara para la sociedad, sería un hotel muy exclusivo, porque su carácter arquitectónico, su lenguaje arquitectónico, muy afrancesado de las épocas de los 30, 40, sería muy llamativo para gente de mucho poder económico, que se van a ir a un hotel de Sheraton. Acá, si se arregla, por ese, es que miren cómo es la puerta, la ventana, tiene unos aleros con vidrios catedrales, con una estructura de fierro forjado, es hermoso. Tanto es así, cuando usted camina, lo que más llama la atención es esto, porque lo han pintado todo, pero por dentro está tuberizado. Ese es un tema que hay que saberlo tratar, ¿no? Pero, es una construcción digamos, de adobe fuerte, ya entra el concreto, pero de ladrillo, es ladrillo básicamente, ¿no? Pero también, digamos, como llamamos en la ingeniería civil, ¿no? Es una construcción portante, ¿no? El primer piso igual al segundo, igual al tercero, ¿no? Que se sostiene básicamente por los muros, ¿no? Estamos hablando de construcciones que nos permiten, digamos, manejar espacios con ambientes muy cerrados, ¿no? Que no puedo modificarlo así nomás, ¿no? Pero ya estaba preparado para un uso, habría que rescatarlo para ese uso, ¿no? Y esto ya es un monumento histórico, no lo puedo borrar, no lo puedo tumbar, no puedo demoler,
tiene carácter de monumento histórico. Entonces, si vemos esas cosas, ¿no? Estamos viendo que la Quinta, el Callejón, el Solar, el Corralón, ¿no? No, estamos hablando de áreas que tienen unidades exclusivas y que cuentan con bien común, un pasaje de acceso. El otro tema que nosotros debemos manejar es la azotea. Cubierta llana, o sea, piso, ¿no? De un edificio sobre el cual se puede andar. Las áreas, ¿no? Las áreas que nosotros vamos a manejar en el catastro van a ser área del terreno. Ahorita en la última clase, y vamos a proseguir también con ustedes, en lo bueno del curso de empalmarlo, el alfanumérico con municipal, son los términos que manejamos. Área. La primera área que se nos ocurre, que es área de terreno. ¿Estamos? ¿Qué otra área conocemos en una edificación? Área construida. ¿Estamos? ¿Qué más? Área techada. ¿Qué otra área? Área libre. ¿Qué otra área? Área común. ¿Algo más? Vamos a aprender en el catastro un término que se debe estar manejando porque es municipal. Área ocupada. ¿Verdad? El área ocupada. ¿Y qué diferencia del área ocupada? En un terreno cualquiera, sin construcción alguna, esta área, ¿cómo la llamamos? Área de terreno, ¿cierto? Entonces, la persona que entra en el área de terreno comienza a caminar por todo el espacio, ¿no? Puedo caminar por todos los límites que me da este X y este Y. ¿Estamos? Puedo caminar. ¿Qué pasa si yo empiezo a construir? O sea, aquí el área del terreno es el área ocupada también. O sea, yo puedo caminar. Área de terreno, puedo caminar por todo el terreno. Entonces, en el primer piso, el área del terreno es igual al área ocupada. Si yo construyo un bloque, y a este bloque le doy un espacio, un cuartito más, esto va a tener un área, lo rojo, ¿no es cierto? Esa área puede ser área construida o en caso contrario lo podemos llevar a área techada. Área construida tendríamos que metrar todos los elementos constructivos de esa construcción y sacar todo un presupuesto, ¿no? Un metraje. El área techada es más simple porque es la proyección de la losa sobre un plano horizontal. Es más simple. Es este ancho por este largo, este ancho por este largo y nada más. Pero en el primer piso, que es azul, yo camino por todo el terreno. La pregunta de la clase. En el segundo, o sea, encima del techo del primer piso que he construido de rojo, ¿puedo pararme acá? Techo. La azotea del primer piso. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Estas partes son libres. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esas cruces son libres. Sigo caminando. Por acá puedo caminar. Puedo pasarme inclusive acá, ¿no? ¿Puedo pasarme acá? ¿Por qué? Eso está en la primera planta. Ya, pero ¿por qué no puedo caminar? Sigo caminando, ¿qué me va a pasar? ¡Flum! Me voy a caer al primer piso, ¿cierto? Porque no está techado esa parte. Esta área roja por donde yo camine, esa área es el área ocupada del segundo nivel. ¿Estamos? El área ocupada es aquella área por la cual yo voy a poder caminar. Como que se confunde con esta área de azotea, cubierta llena de un edificio sobre la que se puede andar. El área ocupada es toda área por la cual yo pueda caminar. Por eso que en el primer piso, el área del terreno es igual al área ocupada. ¿Estamos? ¿Por qué en el primer piso? Solamente en el primer piso. Porque en el primer piso se confunde el área del terreno con el área ocupada. Pero en los demás pisos, por obra y gracia de los arquitectos, ¿no? Y ayuda de los ingenieros civiles, construimos cosas que, ¿no? Hay áreas vacías, pozos de luz, jardines, patios, y por ahí no podemos caminar. Puede ser que haya
inclusive en el tercer piso, modificaciones. Puede haber una terraza sin techar. Entonces, construye el segundo piso, que es igualito al techo, ¿no? Construye el segundo piso y tengo mi terracita. Puede haber área ocupada techada, como puede haber área ocupada sin techar. Porque lo único que necesito es caminar, ¿no?, sobre la losa. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces vamos a manejar a partir ya de la última clase, inicio del catastro municipal, este tipo de casos, ¿no? Y va ligado al catastro, porque en el catastro tenemos que manejar cosas muy esquemáticas, ¿no? Y ahí vamos a manejar las áreas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta sería, clase, ¿existe el área libre en el segundo, tercero y cuarto piso? ¿Usted qué dice, ingeniero? ¿Hay áreas libres en el segundo, tercero, cuarto piso? Áreas libres. Depende de la construcción. Claro, puede suceder, porque generalmente hablamos, digamos, sin normatividad, ¿no? Yo digo, construye el primer piso, construye el segundo y tengo mi terraza, esa es mi área libre en el segundo, pero ese es sin aplicar normatividad. La normatividad de la construcción y en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que ese es el manejo que vamos a tener en el catastro municipal, indica que el área libre solamente se da en el primer nivel, primer piso. No hay áreas libres en el segundo, solamente en el primer piso. Por lo que el área techada de una edificación es el área del terreno menos el área libre. Es importante ese criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros que el área libre es igual al área del terreno menos el área techada, ¿se nota ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta área libre, el terreno es menos el área techada, es el área libre solo en el primer piso. No hay áreas libres en el segundo, el tercero. ¿Sabe por qué sale eso de que a veces se aplican muy indiscriminadamente el área libre del segundo? Es para llegar al porcentaje que la municipalidad nos indica, pues, ¿no? Generalmente indica 35% de área libre y tú estás en 22%. Entonces agarras hasta la maceta del segundo piso para decirte es área libre, ¿no? Jardineras, área libre, para llegar al porcentaje. Pero el porcentaje se va en el primer piso, ¿no? Eso va a ser, lo estoy tocando ahorita, adelantando a lo que vamos a ver el catastro municipal. Estos son los temas municipales que nacen del catastro, del inventario. O sea, vamos a manejar todos estos temas básicamente. Entonces, ya saben que área libre no hay en el segundo, no hay en el tercero, solamente en el primer piso. ¿Estamos? Y el área libre, y este término de terreno, es área ocupada en el primer piso. ¿No es cierto? Por lo que el área ocupada es igual al área techada, ¿no? El área ocupada es igual al área techada más su área ¿estamos? Esto ocurre primer piso. Estamos solamente en el primer piso. Hacemos un simple despeje, ¿no? Pero ese es inmediato, ¿no? Hay que, como términos, vamos a aplicar el catastro, que ya estamos manejándolo, al tema municipal. Pero es casi lo mismo, solo que vamos a llegar inclusive a ver el impuesto predial, eso para que no los agarren la familia. Es ingeniero. A ver, mi ingeniero, de 5 años ahí en la universidad, hazme el impuesto predial. ¿No nos han hecho alguna vez eso los padres, familiares, un tío? Y uno, ¿qué es esto? La agarra 5 años en la universidad agraria, ingeniero, ¿no sabe hacer esto? Yo me voy ahí, el señor tiene un chico de 22 años que no pasó por la universidad, está que me saca el impuesto. Esa es la informalidad de estos casos cuando debe ser manejado por... Nosotros vamos a manejar, tampoco no vamos a pretender hacer el trabajo de estos señores, ¿no? Sino más bien como fiscalizadores nosotros debemos conocer más o menos cómo se hace todo para poder indicar, señor papá, discúlpame, pero lo que estás haciendo es ilegal.
Claro, que 3 metros atrás, porque el padre, ¡pum!, suelta, ¿cómo osas decirme que yo estoy haciendo ilegal? Tu nombre está escrito en registro público, le vas a decir a tu padre. El padre otra vez tiene que retroceder 3, porque dice, ¿cómo osas decir que yo soy propietario? Cuando está más tranquilo ya le dice, papá, es cierto, no está tu nombre, no está el nombre del abuelo. Entonces ya empezamos a entrar en el tema de la informalidad, de información técnica. Eso es lo que hay que manejar, en primer lugar, por efecto del catastro. Hacemos el catastro, ahora vamos a entrar al catastro municipal. ¿Qué cosa necesita la municipal y qué no está manejando? Ahí no vamos a cargar. Una vez que terminemos el catastro municipal, ustedes van a decir, ya que el tema no es inseguridad, el tema no es vías, el tema no es esto, el tema es no tener un inventario. Si tuviéramos el inventario, entonces podemos tomar decisiones. Pero ahorita se han dado cuenta, por todos lados revienta. Las instituciones no saben qué hacer, ¿no? Y encima vienen los fenómenos, ¿no?, climatológicos, ¿no?, que encima le caen con palo todavía. Eso es producto de inacción por parte de las autoridades municipales. Hay que entender de dónde nace el problema para poder hallar la solución. No es nada del otro mundo, solamente explicar que hay que hacer un inventario. Ahí nace el orden. Si no tenemos ese orden, no podemos tomar decisiones. Entonces, ¿qué van a respondernos pues las autoridades ahorita? Nada, callados, mudos, ¿no? Un mudo que habla, que no se le entiende, pero al final estamos con un problema, ¿no? Ese problema se está trasladando al Poder Judicial, lo sonado con un expresidente, ¿no? Un Congreso que quiere agarrar toda la información, ¿no?, del fiscal, el fiscal que no quiere dársela, ¿no? Hay un problema porque ya no confían, pues. Lo que debería ser, por lógica, ¿no?, que instituciones sanas, ¿no?, que instituciones realmente limpias de todo pudieran revisar esto, ya no confían en la institución. Yo no te voy a dar nada, no, yo te exijo que vengas acá, le dicen. ¿No han escuchado eso? La interpelación al fiscal. Es que ya soltó la liebre, pues se soltó la liebre y no se sabe por dónde y nadie quiere agarrar. Las instituciones están colapsando, eso es importante. Y lo vamos a definir para que ustedes como profesionales y todos los que nos están escuchando puedan entender que la solución no está en poner 10 patrulleros, en poner un muro o un puente, sino eso es como a un cáncer ponerle una curita. Nada, eso no es solución. Nos va a costar 5, 10, 15 años hacer el inventario, pero hay que empezarlo. ¿Cuándo lo vamos a empezar? Vamos a llegar al bicentenario igualito con los mismos problemas. Entonces, se entiende estos temas, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, en una galería, unidades que forman parte de un gran terreno que edificaciones de 1 o 2 pisos? Mercado, básicamente lo mismo, pero el uso es comercial bajo un tema de un rubro específico. Campo ferial. Antes había ese campo ferial en Lima. Ahora es casi similar. A ver, mixtura, ¿cómo lo ponen ustedes? ¿En qué rubro? Es un campo ferial. Pero ¿se acuerda que había lo que era este campo ferial, me llama la llama? El Pacífico. Claro, Feria Internacional del Pacífico. Era un gran campo ferial, ¿no? La Marina, ¿no se acuerda? Feria Internacional del Pacífico. Me llama la llama, ¿no? Uno iba de niño, ¿eh? Yo me acuerdo de niño, y es un campo ferial muy específico, ¿eh? Básicamente ahí no te vende papas camotes, te vendía artefactos, vendían otros países, muy bonito. Además había juegos infantiles, recreacionales, o la yola, ¿no se acuerdan? Veamos, sigamos avanzando. ¿Se entiende alguna explicación con alguno de estos? A los aires, ¿no? Vamos, mira, ya vimos la azotea con el aire. Vamos a ver los aires para terminar esta parte. Se refiere a aquella proyección que existe sobre el límite físico más elevado de la edificación. Pongamos una edificación de 2 pisos, ¿no? La clásica edificación de 2 pisos con la persona. Y vemos acá proyecciones, ¿no? Estamos hablando de los aires de esa edificación. Como indica acá, se refiere a aquella proyección que existe sobre el límite físico, límite físico, ¿no?, de la construcción que evaluemos, más elevado de la edificación. Vale decir sobre el techo o la azotea si existiera. La azotea, siempre y cuando podamos caminar en la azotea. Hay edificaciones multifamiliares antiguas en la cual usted llega a su primer piso, departamento segundo, tercero y ahí quedó. Nadie tiene acceso a la azotea porque no existe la azotea. La azotea indica que básicamente por lo que yo pueda caminar. Pero los peruanos son muy buenos para modificar las cosas. En el conjunto Manzanilla, habitacional Manzanilla, que está, como le expliqué la vez pasada, Nicolás Aguilló, ¿no?, frente a Agustino.
las edificaciones eran de 3 pisos, multifamiliares. No tenían azotea, por lo tanto nadie accedía, no había escalera. Pero comenzaron a romper la losa. Me encontré con todo un terrenazo. Basta que un departamento hizo eso, el otro también, pues si lo hizo, yo también, ¿no? Al final ya no es de 3 pisos, 4 pisos. El era flat se convirtió en dúplex, en triplex, porque ahora usted ve en edificios de 5, 6 pisos, donde antes había, ingeniera, es peligroso eso. Sí. Estaba calculado solamente para 3. Y después no digan los que hay adivinos que cuando el terremoto se va a caer el 40%, dentro del 40% está ese conjunto, porque se va a caer. No estaba soportado, es como que yo puedo levantar hasta 60 kilos ya, 60 kilos, pero me pone 120, voy a sufrir. Me pone 180, no fastidie, va a llegar un momento en que la estructura está aguantando y encima una carga muerta, ¿no? Porque no todas son viviendas. Se ha detectado que ahí muy cerca hay comercios de maquinarias semi-industriales, o sea, pesa encima. Mejor no sigamos hablando. Lo vamos a ver en el catastro municipal. Estos temas, y eso voy a entrar con videos, todo, porque es necesario entender. Eso es lo que sucede en la ciudad. Igual sucede en los conos. Las construcciones hechas en los años 60, 70 y 80, que es del campo a la ciudad, que llegaron así a construirse en las laderas pues, de los terrenos, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Lima casi era así, pero tenía ciertos terrenos, se comenzaron a construir así, ¿no? Pero ¿usted cree que construyeron con alguna, digamos, indicación técnica? No, el maestro de obra comenzaban a llenar esto. Labores de faena dominical. Llenaban tierra, sacaban tierra, llenaban, sacaban tierra y llenaban, con sacos así nomás. Y los cimientos se hacían de 30 40 centímetros. Y de ahí columnas para 1, 2, 3, 4 pisos que vemos ahorita. Comas, Coyique, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Un sismo, lo que va a mover esos pequeñitos cimientos que lo va a desplazar, ¿o no, ingeniero? Es un desplazamiento. El peso de este va a empujar al otro y así sucesivamente. Y van a caer. Y muchos de nuestros familiares y amistades viven por esa zona. ¿Qué hay que hacer? Solamente indicarles que hagan una revisión estructural y refuercen la edificación. Muy caro, ¿qué vale más? ¿La edificación o la vida de uno? Sigamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces los aires dice, siempre sobre la superficie donde acabe el inmueble. Por lo tanto, no es posible confundir la azotea, que sí es parte física y susceptible de ser señalada en la declaratoria de fábrica, mientras que los aires no son ambientes a declarar, por cuanto aún no existen. ¿Se entiende? No existen. O sea, nosotros podemos declarar el primer, segundo piso, inclusive la azotea. Esta es la azotea. Podemos declarar el segundo piso, el primer piso, ¿cierto? Lo que no podemos declarar es algo que no se construye. Tampoco podemos declarar lo que todavía está abajo. Acuérdense que la propiedad en el Perú es arriba, ¿no? Desde 0, más menos, .00, arriba y hacia abajo. Sobre todo el espacio físico. Por eso nos restringe el catastro una cierta cantidad de pisos y cierta cantidad también hacia arriba. Entonces, podemos declarar esto, que incluye la azotea, pero lo que no declaramos es algo que no se ha construido. Y esos son los aires, ¿no? ¿Se entiende esa parte? En caso de los aires se independicen, sí debería ser declarada en la municipalidad. En caso se independicen los aires de la azotea, ¿no? De esta parte, estamos hablando del tercer nivel. Se indique en un plano de independización estos aires. Ahí sí podemos registrarlo en la municipalidad. En la municipalidad, digamos, a ver si el término exacto de registrar es el registro público. Podemos declarar en la municipalidad esto de acá y registrarlo posteriormente en registro público. Terminologías que vamos a empezar a manejar, ¿ya? Y cuarto nivel. Sí, si tú independizas los aires del tercero, no hay ningún problema. Y tienes los planos de los aires del tercero. Lo único malo es que técnicamente, digamos, no es muy provechoso, porque para construir esto, tienes que construir esto de acá. Que como que sucede en nuestros pares a veces, pues, ¿no? Hijo, te dejo mi casa de un piso, somos 5, a ti te toca
Los aires del primero, los aires del segundo, los aires del tercero, y el pobre el último, pues le toca el último, y tiene que esperar ya de 90 años hasta que construya, ¿no? Por eso que la mayoría construye propiedad horizontal, ¿no? Rápidamente, dividen, ¿no? Pero es así. Vamos a empezar, voy adelantando por la misma clase, que lo que es catastro municipal, esta terminología, estos casos, va a ser más movido, pero siempre relacionándonos al catastro. ¿Ya se han dado cuenta qué importante es tener un inventario? Lo único malo es que las municipalidades no se dan cuenta. Y son ellas las indicadas. Sigamos. Código de uso. Se anotará el código de uso correspondiente. Para este efecto se consultará al codificador de usos. Es un anexo que tiene el instructivo. Cuando existan varios usos dentro del predio catastral, se colocará el uso predominante. Tengamos a lo mejor vivienda comercio. En la cochera solamente sea una tiendecita que la predominancia del uso es vivienda, pero ahora a eso hay que agregarle el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos, documento municipal que va a ser de materia nuestra el trabajo. En el certificado de parámetros, ¿no me escuchaban? Certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos es la partida de nacimiento del terreno, del predio catastral. Ahí le va a poner qué altura debe tener, qué retiro debe tener, qué uso debe tener, ¿no? Puede ser que en una manzana cualquiera, ¿no? Cualquiera de nosotros vivamos acá. Puede ser que este lote sea vivienda. No necesariamente el siguiente va a ser vivienda. Y el subsiguiente tampoco. A lo mejor todo esto son vivienda. Acá son vivienda comercio. Y este lote de acá es industria. Y este es educación. La manzana, de acuerdo a lo que es el orden urbano, las condicionantes de uso de cada uno de estos elementos tienen características de colocación. Nosotros podemos pasar actualmente en el desorden urbano que tiene la ciudad de Lima, en la cual podemos pasar unas 2 cuadras donde vemos 3 colegios y 8 rompemuelles. Porque no hay control, cada 500 metros debería haber, ¿no? O viene 4 postas médicas y a 4 cuadras no tiene ninguna. Ni un curita te venden por ahí. Entonces estamos hablando de que el desorden implica informalidad también de los usos, ¿no? Código de uso, de ser necesario, se utilizará la ficha catastral urbana de actividades económicas. Claro, basta que haya un pequeño comercio, lo utilizo, pero el uso a lo mejor de esta casa que tiene un comercio acá, una tienda, de este lote, aquí el uso a lo mejor es vivienda, residencial. Pero tiene este, ¿y cómo lo detecto? Por el catastro. Le genero su ficha de actividad económica. ¿A qué? Al lote, a todo este de acá. ¿Se dan cuenta que el catastro ayuda? Solamente para tener la información. Nunca se va a dejar de lado. Solo que al manejar el tema urbano, este lote es residencial. Pero informalmente aparece esto. Entonces ya sería la municipalidad que debe acoger esta información para poder generarle en el impuesto predial lo respectivo del comercio. Y si se acoge o si no, cerrar el comercio. ¿Ya? Uso del predio catastral. Descripción. Anotará la descripción literal del uso que se da al predio catastral. Una cosa es el código y otra cosa es describirlo. En el mismo anexo aparece, ¿no? No sé si lo he puesto acá. No, lo he puesto. Es largo el anexo 5. De todas maneras, por favor, agradeceré bastante que utilicen lo que está en internet, el instructivo. Ahí aparecen sus anexos. El uso y la estructuración. El técnico anotará en este recuadro las características de estructuración urbana. Esta información se tomará de los planos oficiales de la municipalidad. El certificado de parámetros edificatorios urbanísticos da la zonificación, pero también da el área de estructuración urbana, que son unos números en romanos, 1, 2, 3. Básicamente esa área de estructuración urbana es lo que va a manejar pues, el entorno, el lenguaje, ¿no? Las alturas de todo el tema urbano en la ciudad. Y no es la zonificación. Puede estar en una misma área de estructuración urbana, puede estar a lo mejor usos de industrial, de vivienda, de comercio, pero se manejan con otros niveles urbanos, a lo mejor de altura, ¿no? De lenguaje, de armonía urbana. La ciudad hay que tratarla con pinzas. La ciudad no puede crecer desordenadamente, si no va a generar problemas, como está sucediendo en la ciudad de Lima. Se le ha dejado muchos años en desorden y ahora, ¿cómo controlo?
hay que inventarla de nuevo. El gran inventario nacional, acuérdense, lo necesario, es lo importante. Zonificación, se anotará en el casillero 59 los usos permitidos, ¿no?, en cada una de las zonas de acuerdo al plano de zonificación. A la municipalidad le vamos a pedir el plano completo, ¿no?, y también el área de estructuración, el plano de estructuración, pero también a cada predio deberíamos solicitar inmediatamente su certificado de parámetros de edificaciones urbanístico para compatibilizar, ¿no? No necesariamente el plano de zonificación va a ser igual al certificado de parámetros, ya me ha sucedido. En el plano dice área de vivienda y el certificado bota semi-industrial. Total. Entonces ya, como catastro te doy la información. Como catastro municipal, yo voy a recogerla, voy a analizarla. Había equívoco. ¿Qué pesa más, el plano o el otro? No se sabe, vamos a ver qué información es. A lo mejor ya hemos validado esta área y no hemos cambiado el plano. Que el plano tiene 10 años. Pues, ¿se dan cuenta? Perfecto. Zonificación, anotará los usos permitidos en cada una de las zonas de acuerdo al plano de zonificación que muestren los diferentes usos asignados al suelo urbano. Seguimos, aparte de la zonificación, área del terreno. Mire, área del terreno según título. Área del terreno que declara el contribuyente y área de terreno que verificamos en catastro. 3 áreas de terreno no necesariamente coinciden. Generalmente el área del título es algo fijo, 120 metros cuadrados. El contrato de compra-venta indica todo. Lo que declara el señor, a lo mejor dice, uy, ok, claro, yo tengo el doble. Declaro 180, pues, ¿no? En realidad él ya acumuló con otro. Entonces, lo que declara no necesariamente es el título. A lo mejor él declara 120, igual que el título. Pero nos vamos al campo. Y en campo dice 240. ¿Qué pasó? Acumuló físicamente. Nosotros también tenemos que ver que eso no está registrado. O puede suceder, área de 120, área de documento, área declarada, ¿no? A lo mejor declara 120. Área en campo, 119.20. ¿Qué pasó? ¿Se achicó el terreno? Hay discordancias, ¿no? Entonces hay que ver qué cosa es lo que ha pasado. Puede ser que a lo mejor la manzana todavía no se construye nadie, ¿no? Y él ha agarrado, no creo que suceda ese caso, y ha hecho menos lote. Si estuviera libre la manzana y él agarra su terreno, lo más seguro es que crece. Lo que le ha pasado a ese señor que tiene un área menor a lo que dice, es que seguro todos los demás han construido. Ya le han dejado su espacio listo y cuando va a medir, el otro se agarró 5, el otro se agarró 5. Siempre el pretexto de la madera, los 2.5 de pulgada, ¿no? Siempre, pero es un poquito más, nadie da cuenta. Sí, entre la junta le dejamos esto, si le agregamos el tecnopor, ese más gruesito que es 10 centímetros acá, 10 acá, 10 atrás, y le han reducido el área. Área de terreno con título. El técnico catastral anotará el área de terreno en metros cuadrados que figura en el documento de propiedad que reconozca la existencia legal del predio catastral, escritura pública, partida registral, certificado, lo que tenga, ¿no? Pero tenemos que apuntar lo que aparece en el título. Se expresa con 2 decimales, no me ponga 4, nunca 3, 2 decimales nada más. 2 por 2, aproximadamente 4.00, ¿no? Cuando se trata de unidades catastrales comprendidas dentro del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o sea, edificio, se dejará en blanco este casillero, porque hay porcentaje de participación sobre el terreno. La superficie del terreno que se constituye en bien común se registrará ¿en qué ficha? En la ficha de bien común, ¿no? Pero si es una unidad exclusiva sola, sí tomamos ese casillero, ¿no? Área de terreno, ya saben, de terreno del título, del documento, declarada. El técnico anotará el área de terreno en metros cuadrados y con 2 decimales de acuerdo a lo declarado en el autolavoro de ¿quién? Del contribuyente, pues, ¿no? Si no se obtiene esta información, se dejará en blanco este casillero. Ahí es donde entra ese señor que está con su maquinita, pues, ¿no? Esa maquinita sentadito, ¿qué área tienes? 148.23, no te pongas eso, ponte 140, así es menos, ¿no? Y ya le está modificando el autovalúo. Lo que pasa es que el autovalúo ahora, ¿no? Y siempre ha sucedido, creo, en su nacimiento. Una vez que declaras el autovalúo, debe salir inmediatamente una brigada de la municipalidad a revisar lo que dice, para evitarse esa, ¿no? Porque es un impuesto que paga. Total, al final yo tengo acumulado 360 metros cuadrados, pero tengo 120. Declaro 120. Bien contribuyente, inclusive. Terreno vacío. Y ya tengo una edificación de 4 pisos, ¿no? Y la municipalidad, contribuyente, todavía lo premia. Pero la unidad no llega al terreno. Con un catastro llegaríamos primero, antes de, y detectar todas esas anomalías, ¿no?
Área de terreno declarada, la que declara el contribuyente. Casillero 62, área de terreno verificada. Ahí es donde nos damos cuenta del problemón, ¿no? El técnico consignará el área del terreno producto de las medidas verificadas en campo, con una aproximación de 2 decimales. Cuando se trata de predios catastrales en régimen de propiedad, ¿no? Se dejará esto en blanco, pero igual vamos a utilizar la ficha catastral, ¿no? De bien común. Interesante eso, casilleros 63, 64, 65 y 66. Vamos a tomar medidas en campo. Para poder sacar un área, generalmente lo que hacemos es determinar un polígono, ¿no es cierto? Un polígono cerrado, ¿no? Por efectos de lo que es el tema de ahora, tenemos un terreno, digamos, solo. Digamos vamos 6 por 20. ¿Estamos? 120 metros cuadrados. Digamos que es ese. Si nosotros nos paramos, este es el frente, ¿eh? Ponemos a una personita mirando el terreno. Tenemos que saber describirlo en lo que es medida de campo, medida del título, colindancias en campo, colindancias según título. ¿Estamos? Medidas y colindancias. Comparación, que hablamos, medida, ya están acá. ¿Qué es colindancia? Claro, no, pero no va a decir, no, el señor Tito, no, la señora Meche, no. ¿Qué es una colindancia? La colindancia básicamente determinar, ¿no? Acá, si estamos hablando de un lote, a lo mejor, el lote 25. Y este es el lote 26 urbano, y este es el lote 27, y acá a lo mejor tenemos el lote 04. Estamos hablando de medidas y colindancias, ¿no? Estamos hablando que nosotros tenemos que describir, parándonos al frente, mirando hacia, en este caso, si este es el terreno, todo este es el terreno, tenemos que describir primero lo que es el frente de este terreno, porque este es de otro lote, ¿no? Y este de acá es otro lote. Este es el lote para nosotros. El frente sería frente, ¿no? 6 metros. Derecha, 20 metros. Derecha. Izquierda. ¿Cuánto? 20 metros. Izquierda. Y el fondo, que básicamente es un rectangular, ¿no? Un rectángulo. Este sería el fondo. Nosotros vamos a determinar primero en el terreno, ver bien esos términos de la medida y las colindancias que hay, ¿no? Y lo tenemos que describir. Como dice, por el frente, el técnico consignará la medida y colindancia del frente del lote. El frente está constituido por el lado de acceso al lote principal. Si esta es la avenida Grau, el frente sería por la avenida Grau, ¿no? Colindancia frente, en este caso Carlos Aguirre, según lo que aparece, ¿no? Frente 845 aquí, pues, frente de 6, y ya tengo ese ejemplo, ¿no? Estas medidas que aparecen acá, básicamente es lo que ahorita voy a mostrar con un gráfico. El derecho consignará la medida y colindancia de la derecha del lote. Este lado se determina ubicándose frente al lote y mirando a la fachada, determinando el lado derecho, ¿no? Como el frente para el cual nosotros consignamos su medida. En este caso son 20 metros, pero por la derecha, ¿con qué lote sería? Con el lote, en este caso 25, con 20 metros lineales, ¿no? Izquierda, igual, pero en este caso sería 20, ¿no? Colindancia del lote, según la pizarra, lote 27, ¿no? Y el técnico en el fondo también describiría el fondo, que en este caso son 6 metros, ¿no? En este caso son 2 lotes y yo tengo el lote 04. Vamos a ver el diagrama. Es lo que tenemos acá. ¿Estamos? Para el caso específico, 845, 845, 20 y 20. Ahí están todos los lotes, ¿no? Nos paramos al frente y determinamos básicamente
cómo proseguir para poder tomar medidas y colindancias del lote. ¿Se entiende con la figurita? O sea, el esquema que hemos hecho, se entiende, ¿no es cierto? Pero ese no es pues, los casos peruanos. Pues. Nuestros casos peruanos, nuestros lotes ya hemos visto, pueden tener, y entras por acá, y este es otro lote, este es otro lote. Entonces uno dirá, ¿dónde está el frente? Usted diga. ¿Dónde está la calle? A ver, vamos a ponerle números, ¿eh? Vamos a ponerle a ver, A, B, C, D y E. Es un polígono, siempre un terreno, ¿no? Solo que aquí tendrías A, B, C y D, ¿no? Y este polígono es difícil, ¿no? ¿Cuál sería el frente del lote? Sabiendo que este es el lote, a lo mejor 0,5 lote, y aquí está en el 0,4, y aquí tenemos el 0,6, y aquí es 0,7, no, este de acá le ponemos 25, 26. ¿Cuál sería el frente ahí? ¿Ah? AE sería el frente, ¿no es cierto? Este sería porque nosotros nos paramos acá y visualizamos el frente. No puedo agarrar este tramo porque esto ya pertenece a otro lindero, ¿no? A otra medida, a otra colindancia, ¿no? Marcamos este es el frente, ya la tenemos. Ahí puede ser la medida X. ¿Y cuál sería para usted, señorita, el lado derecho? Para todos, ¿ah? Tomar casos así implica un poco de criterio. No hay una norma específica que solamente ese tramo, no, hay que tomar criterios en esto. Pero aquí el criterio implica que esto más, porque ya estoy visualizando el izquierdo y el fondo también, ¿no es cierto? Entonces, DE viene a ser el Lado derecho. Lado derecho. ¿Y el izquierdo? AC. BC. Claro, son dos tramos. Estos son tramos. ¿Ya? Aquí, ¿cuántos tramos hay? Uno. ¿Cuántos tramos hay acá? Uno. Aquí tenemos dos tramos. Pero nuestros lotes peruanos a veces tienen 8 tramos por derecha, 5 tramos izquierda, ¿no? Y por ahí a lo mejor en punta es un triángulo. Hay que tener en cuenta. ¿Qué? ¿No tiene fondo? Sí tiene, lo que pasa es que ponerle cebo, pues, ¿no? No tiene. Pero aquí sí, estos tenemos R, S, T, B chica. Entonces tenemos medidas, ¿no? Cuando nosotros decimos el frente, decimos medidas por el frente, a lo mejor la calle X, ¿no? Una calle cualquiera con una medida X y un solo tramo. Por la derecha, en este caso para seguir el polígono y cerrarlo por la izquierda, AB, BC, en dos tramos el lado izquierdo. El fondo CD que colinda con los lotes 25-26 y el lado derecho con el lote 4, ¿no? DE, y cierra el polígono AE con X. Entonces, como dice la figura, como está ahí puesta, esta figura, ¿no? Tenemos que pararnos siempre al frente del lote y determinar. En el área urbana es más fácil porque tenemos construcciones, ¿no? En un área rural que de mayor extensión es un poco más difícil. Usted lo conoce, ¿no? Estamos hablando no de metros cuadrados, estamos hablando de hectáreas, parcelas, ¿no? Y a veces con nomenclaturas, digamos, distintas, ¿no? Leguas, yardas, a veces, no sé, pues ya no son metros lineales nomás, ¿no? Y se miden con instrumentos de mayor longitud, ¿no? En cambio, en el área urbana es mucho más simple, las medidas inclusive se hacen de manera directa, ¿no? O de manera indirecta utilizando equipos, ¿no? De cualquier otra manera ahora se utiliza pues el que tenga mayor precisión, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? Esto lo vamos a manejando. Y esto de acá lo tenemos en el título, en lo que declara y en lo físico. Tan igual como el área, las medidas y colindancias es del título y de lo que declara, ¿no? Lo físico va a ser un poco difícil, pues, ¿no? Pero hay que tomarlo, fíjese. Medidas en campo, medidas en un título, tanto en linderos y en colindancias. Es igualito. Para los lotes de forma irregular se deberá consignar la medida y colindancia abajo de todos los tramos de cada uno, separado con una coma, que implicaría tramo AB, ¿no? Con una medida R, coma, tramo BC de línea recta con otra medida, aquí S, así tenemos que describirlo. De eso vamos a tener varios ejemplos, ¿eh? Para poder trabajarlo. Seguimos avanzando.
Estamos en esto. Servicios básicos. Hay que determinar dos tipos de servicios. Lo que es el catastro urbano debe determinar dos tipos de servicios. Uno, que es el servicio de infraestructura básica, servicio de infraestructura urbana, ¿no? Que son lo que es luz, agua, desagüe, pero a nivel urbano, o sea, la parte externa de la ciudad, ¿no? Olvidémonos del lote. Todo lo que está fuera del lote, ¿no? Son servicios de infraestructura básica, de agua, luz y desagüe. Ahí están las tuberías principales, aquellas tuberías que van a determinarse para la llegada a los predios urbanos, ¿no? Si nosotros tenemos una manzana cualquiera, sobre una calle van a pasar los dos tipos de redes, de agua y desagüe, con sus buzones, ¿no? Y de ahí esta red son de los servicios de infraestructura urbana. Y también va a haber los servicios de luz también. O sea, fuera de lo que es el ámbito de los terrenos, la ciudad tiene que tener luz, agua y desagüe. Ahora se agarra también el otro sistema de telefonía, todo, ¿no? Y de acá, ¿qué sucede? De acá, cada habilitación que le dan a cada terreno, le van a dar un servicio domiciliario. Y ese servicio va a canalizarse por cada uno de ellos. Y después la distribución ya es interna por cada uno de los lotes, ¿cierto? Entonces, hay que diferenciar el servicio que tiene el predio de luz, agua y desagüe, del servicio de infraestructura urbana que está fuera del terreno, ¿no? Que básicamente son las redes matrices, y lo vemos a través de los buzones, ¿no? De agua y desagüe, ¿no? Luz. Debe verificar si el predio cuenta con un servicio propio, o sea, si tiene porque puede darse el caso que a lo mejor el lote no tiene servicios todavía. Claro, puede ser que a lo mejor este paso no se ha dado. Y no se ha dado no por ser, digamos, terreno vacío. Puede ser que es un terreno vacío, pero puede ser que haya construcción. Entonces a lo mejor no ha solicitado los servicios, puede ser invasor. Puede ser que a lo mejor ha cercado acá, ¿no? Ha construido atrás y no tiene servicios. Pero un poco dudoso, ¿no? Generalmente, clandestinamente, esa es la realidad, ¿no? Y se da cuenta. Y no paga agua. Luz, algunos, el poste más cerca. Qué suerte, por aquí nomás. Ya tengo luz, trifásica todavía dicen. pero es así, ¿no? Vamos a encontrarnos, como dice, cuando cuenta un servicio propio. En el caso de que dicho servicio sea común a varios predios, quinta, corralones, solares, ¿no? Se llenará la ficha de bien común. En ambos se considerará el código que corresponda, si tiene o no tiene, uno o dos. En el caso del servicio sea informal, lo que vimos ahorita, se considerará el código 1, pero no se considerará el número de suministro porque es informal, pues está jalando. En observaciones coloca que se está para eso debemos saber determinar. Por eso es que al inicio tenemos que diferenciar lo que es los servicios de infraestructura urbana con los servicios domiciliarios. Agua, igual, si cuenta o no con los servicios, tanto 1 sí y 2 no, ¿no? Y en caso de que no se considera el número de suministro, no se pone. Teléfono, deberá verificar el predio cuenta con un servicio propio. Se considera en la ficha individual el código que corresponda. Desagüe, igual, ¿no? Suministro de luz. Colocará el número de suministro en el casillero 71 de energía eléctrica del predio catastral que aparece en el recibo del mismo. Vamos a solicitar documentos, ¿ah? Ustedes no se deben generar porque tenga ahí, y el mínimo de suministro es esto, ¿de dónde saca? Porque a veces es un poco ya no siempre está digamos, ¿cómo se llama? El monumento ahí pequeño, ¿no? El podio donde colocan el suministro de luz, la caja de luz, ¿no? Puede ser que no haya nada y él ponga ahí un número de suministro. No, básicamente tiene que estar ahí. Pero uno tiene que estar, deme su recibo de luz. Tiene que darle. No, que sí, que no, a lo mejor no tiene. A lo mejor no tiene ni suministro. En caso de que sea de uso común de varios predios, siempre la ficha de catastral es la que, de bienes comunes, la que nos va a ayudar. Actualmente se está dando un efecto que debe ser contemplado posteriormente. Se está dejando los servicios de teléfonos domiciliarios. ¿Por qué efecto? Hay familias jóvenes que no paran en la casa
Y hasta la abuelita o el chiquito de 5 años tienen celulares. Ya no necesitan ese servicio. Dígame usted nomás, ¿cuántas veces han llamado a una persona con su teléfono fijo? No, ¿quién? Tu madre. Sí, pero ustedes han hecho uso últimamente pocas veces, ¿no? Antes era indispensable, ¿no? Ahora no, ahora tú llegas, estás en tu cuarto, estás subiendo, ves el teléfono, estás llamando por celular, ¿no? ¿Sucede eso o no? Está sucediendo ese caso y también no está, ¿no? Que es algo móvil, pero a lo mejor ese punto van a encontrar que no hay teléfonos, ¿no? No es una anomalía, sino que está sucediendo estos casos, ¿no? Contrato de agua, documento, ¿no? Contrato del suministro, el número de teléfono también. Entramos al tema de lo que es las construcciones. ¿Consignaremos las construcciones? Bueno, el tema de los servicios sí se dan cuenta que es del predio, ¿no es cierto? ¿No? Hasta ahí vamos a tener documentos del predio, de los servicios, puede ser los recibos de luz o los contratos, ¿no? Generalmente lo que es el de agua es un contrato, el teléfono también tiene un contrato, ¿no? Construcciones, se consignarán las construcciones considerando una fila para cada piso, sótano o mezanine. Así también cuando la edificación tiene diferentes características de construcción o antigüedades diferentes. Las fichas individuales serán necesarias para completar la información de las construcciones. Todas estas fichas se registrarán en el mismo código catastral. Claro, si es una ficha catastral individual, ahí mismo. Vamos a anotar los números de piso que aparecen en el casillero 74. ¿Estamos? El número de piso, sótano o mezanine en el que se encuentra el periodo catastral. Para piso, ya sabemos, desde el primero, el más bajo, hasta 70, el más alto. Mezanine, ¿no? Nivel más bajo, 1, hasta el nivel 9 más alto. Igual, para sótanos, se integrará 1 el más alto, ese sótano, hasta el S9 más bajo. No tenemos más porque en realidad no hay jurisprudencia constructiva sobre edificaciones que tengan 9 sótanos. Ni tampoco que hayamos llegado a más de 70 pisos. El más alto del edificio, ¿cuántos pisos tiene? 35, 36, que es el Banco de la Nación que está en la avenida Javier Prado. No pasa de 130.24 metros de altura. No llega, es un promedio nomás de 3 metros por piso. Si tuviera 70 pisos debería pasar los 210 metros. No tenemos todavía esa barbaridad de edificación. Si quieren jugar un poco con esos temas, vean internet y entren a Dubái, construcciones en Dubái. Ahí sí le va a faltar plano para dibujarlo. 1,5 kilómetros, imagínense, ¿no? Casillero 75, fecha de la construcción. Es importante anotar la fecha de construcción según la declaratoria de fábrica, si la tuviéramos, conformidad de obra, si ya ha sacado licencia, debe tener una conformidad de obra, o finalización de obra, ¿no? O documentos originales, ¿no? Básicamente la conformidad y la finalización de obra son documentos que acreditan la declaratoria de fábrica, ¿ya? Aparte, hay el documento de declaratoria de fábrica, ¿no? ¿Qué es la declaratoria de fábrica? Es la declaración de la finalización de la construcción. No va a ser igual que una señora que iba en pleno catastro, la señora tiene declaratoria de fábrica, ¿y para qué? Si yo tengo una casa vivienda, ¿acaso tengo fábrica? ¿Y qué le respondería usted? Me agarró, señora, disculpe. Y eso que no he estudiado en la universidad, te dice. Y eso que es media piolana. Y eso que no he estudiado en la universidad. Yo no tengo fábrica, ¿por qué me va a pedir declaratoria de fábrica? Lo que pasa es que las fábricas, y ahí el tema que no se maneja muy bien, muy legal, las construcciones más antiguas, de los años 30, más altas, ¿no? Fuera de las iglesias, que cuando llegó el señor Francisco Pizarro y construyó, ¿por qué no construyó casas y construyó iglesias? Porque las iglesias eran imponentes, pues. Las casas acá de los caseríos eran un piso de adobe, en cambio las iglesias eran como 4 pisos. Y es un sometimiento que se hubo para la parte religiosa, ¿no? ¿Cómo te llamas? Taurichuco. No, te llamas Francisco. No, ¿cómo te llamas? No quiero cambiar. Te vas a llamar Francisco. Lo estiraba hasta que gritaba, me llamo Francisco. Entraba a la iglesia con el padre, lo bautizaba. Pero las grandes construcciones después, a partir de los años 90, 1900, 1920, 30, eran las grandes hangares de fábrica. Las fábricas donde iban a trabajar la gente. Eran más altas que cualquier otra edificación. Y se quedó con eso. Hay que declarar las edificaciones más altas. En ese entonces, que ya data de los años 30, poco antes, registros públicos de Lima, ¿no? La declaratoria de fábrica era sobre la edificación más alta. Claro que ahora habría que ser, pues, ¿no?, de los hoteles, ¿no? Declaratoria de hoteles. En realidad la declaratoria debe ser declaratoria de edificaciones, ¿no?
Ese es el término que deberían cambiarse. Pero por si acaso le pregunten, sí, lo que pasa es que es un tema técnico-legal que no ha sido cambiado todavía. Para que la ancianita no le gane a ustedes, pues, ¿no? Bueno, hay preguntas inmediatamente, ¿qué es esto? Si tengo una casita y un piso, ¿qué fábrica tengo? Entonces hablamos que la declaratoria de fábrica, conformidad de obra, finalización de obra o documentos registrales debe ser, ¿no?, el documento que acredite que se finalizó la construcción, no lo que le diga el contribuyente, pues. El contribuyente siempre va a decir, más antiguo, depreciación, pago menos, ¿no? Decir, ¿qué años de construcción? Uy, me lo regaló mi bisabuelo. No, documentos, declaratoria de conformidad de obra, finalización. ¿A usted no tiene licencia? Sí tengo licencia, préstame la licencia, ahí le pesca, pues, ¿no? Ahí sale la finalización de obra, la conformidad de obra, la fecha, ¿no? Generalmente la declaratoria de fábrica algunos conocen y te van a entregar. Son pocos, pero hay que preguntar. Se anotará el mes con 2 dígitos y el año de construcción con 4 dígitos. ¿Ya? Mes 02, año 1970, por decirlo. Cuando no se puede acreditar la antigüedad de las construcciones, puede suceder varios casos, también en construcciones recientes, el técnico optará por colocar en forma transitoria la fecha de levantamiento catastral, colocando el casillero de observaciones, declaratoria de fábrica por regularizar, hasta que el titular valide o rectifique dicha información, por lo que no le va a convenir al señor que le pongamos la fecha del catastro, porque es la fecha última. Sus construcciones van a valer lo que vale ahorita, ¿me entiende? En valor. Mientras más antigua la construcción se deprecia, o sea, baja su valor. Pero mientras más nueva va a haber, no me quiere dar, no se preocupe, señor, nosotros no vamos a hablar, le voy a poner la fecha de hoy día. ¡Oh, Dios mío! Sus valores van a ser altos, ¿no es cierto? Entonces va a ver cómo en un momento va a cambiar. Para junio de 2006, 06, junio de 2006. Y siempre acuérdense, si no quiere dar ningún dato y nosotros no somos Superman que vemos, entramos al nacimiento para ver con una prueba de diamantina así, ¿no?, rápidamente para sacar el año. No hagamos eso. Solamente le ponemos la fecha del catastro y ponemos declaratoria de fábrica por regularizar. ¿Estamos? Casillero 76, material estructural predominante. Esto es lo que manejan los señores estos sentaditos en frente de la municipalidad, pues. Materiales predominantes. Dice, dejé su casa ya está construida. Pucha, estoy mal, quiero pagar menos. ¿Pero qué lo ha construido, pues? ¿Con qué? ¿Con ladrillo? Sí, con ladrillo, concreto. No diga eso. Diga adobe, primer piso. Muro, ¿sí? Sí puedo, pues acá está pues, la norma, ¿no? Y el segundo piso, tengo 2 pisos. ¿Ya qué ha hecho? Con ladrillo, quincha. Nadie va a estar rajeada, nadie se va a dar cuenta. Saben pues que la municipalidad no llega y le baja todito. ¿Hace cuánto lo construyó? Hace 3 años. No, pues póngale 15. La depreciación te saca, tiene la fórmula. ¡Pum! Al final, en vez de pagar 400, está pagando 80 soles. Eso, los materiales, otros pueden ser drywall, pueden ser a lo mejor madera, ¿no?, paneles. Acuérdense que hay construcciones como Italconcreto, que manejan con, bloques de concreto, ¿no?, que se trabaja ya no con un tema constructivo de cimiento, sino sobre una losa, ¿no?, una losa de concreto armada, y que lleva con fierro electrosoldado, ¿no?, y vamos colocando mismo mecano, ¿no?, y después entramos con el concreto líquido, ¿no?, y ya viene inclusive hasta con cintarrajeo, ya viene con cierto, digamos, fachada, ¿no?, que le dan con colores, colores maíz, colores gris, colores rojos. En eso tenemos FERS, ¿no?, Italconcreto, que manejan esos bloques, la casa, ¿no?, que son otro tipo de material que no utiliza cimiento, sino solamente una losa, ¿no? Estado de construcción, de estructural predominante. Pero eso sí, si la construcción es a lo mejor, ya hablando ya formalmente, vemos una casa de 2 pisos, ¿no?, y vemos que el material predominante, a lo mejor en el segundo piso han hecho la mitad de drywall, la mitad de concreto, ¿no?, con ladrillo. Ponemos pues ladrillo, ¿no?, concreto básicamente por la estructura. Esa estructura predominante, ¿no? Vemos concreto. Las casas normales nuestras están de concreto, porque es la estructura, no son los tabiques, ¿ya? La estructura. Y cuando hay ladrillo, quiere decir los ladrillos estos que son de muros portantes, que no hay concreto por ningún lado, solamente ladrillo.
Y adobe, bueno, y quincha y madera, con todo lo demás que puede ser hasta drywall. Estado de conservación. El técnico anotará el código que corresponda a las condiciones en las que se encuentra la construcción, en cuanto a su mantenimiento y condiciones generales, estructuras, acabados, instalaciones. Puede ser muy bueno, regular o mal. Aquí hay que detenernos. ¿Qué predominancia, qué característica de criterio debemos adoptar? Vamos a una casa y recién una semana antes, porque sabe que le va a ir a la municipalidad, lo ha pintado. Pintado la fachada, pintura ok, puerta bien lijada, puesta, entre todo pintado el hombre, ¿no? Entonces viene el técnico y dice, carambas, estado de conservación, muy bueno, malo para el técnico. La pintura no es el estado de conservación, es el estado de conservación de la edificación, de la construcción. ¿Qué pasa? Que ese término pasa por ver si las instalaciones que tiene esa construcción tienen algún síntoma, un indicio de que está colapsando. Humedad, por ejemplo, ¿no? El hecho que a veces la humedad de abajo, ¿no?, bote unas cosas que parecen algodones y bote el tarrajero no implica que la construcción esté mal, ¿no? Lo que pasa es que la humedad de Lima es alta y generalmente a veces no hacen sobrecimiento. La humedad que tiene el suelo es natural y cuando entra sin sobrecimiento, tiene cimiento, y el ladrillo está sentado sobre el mismo suelo, o a veces con una pequeña capa de 10 centímetros, la humedad llega a ese ladrillo. Y cualquier cosa, que si no le ponen ningún tipo de, de aditivo antiimpermeabilizante, ese ladrillo va a botar cualquier tarrajeo, cualquier yeso que le pongan encima, lo va a botar, ¿no? Pues el imprimante, la pintura no lo resiste, a lo poco tiempo va a comenzar a salirse. Eso no implica que esté mal. Lo que esté mal es cuando la pared está húmeda, ¿no? Cuando vea que la pared, en vez de estar así a plomo, está medio inclinada. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? O vea que le abren la puerta y no puede. Suena la puerta. ¿Qué pasa? La losa parece que ya ha cedido, entonces ha deformado los vanos, las ventanas, las puertas, ¿no? Cuando veamos a lo mejor una pared cualquiera, ¿no? Estoy parado dentro de mi casa y vea, esta es la losa, esta es la columna, vea cositas así, ingeniera, ¿qué es peor, una fisura o una grieta? Fisura. ¿Ah? Fisura. ¿Y la grieta? ¿Qué diferencia entre fisura y grieta? ¿Cuál es más complicado en una estructura? ¿Cuál debe ser, digamos, el temor cuando ven un muro? ¿Una grieta o una fisura? Bueno, la fisura es superficial. Exacto. Y la grieta ya es... Claro, exacto. Nosotros podemos ver ciertas fisuras sueltas en el muro, ¿no? Sueltas en el muro. Puede ser por mala mano de obra. A lo mejor no es pareja, ¿no? A lo mejor, digamos, se ha hecho después con un material, digamos, no... O sea, puede botarse el tarrajeo, ¿no? A lo mejor no altera, digamos, el elemento constructivo, ¿no? En cambio, la grieta yo puedo pasar inclusive un clavo. Y generalmente cuando ve estas cositas, estas fisuras pequeñas, ¿no?, en el muro, lo que estamos viendo es que el muro no ha colapsado, pero sí su acabado en sí. Pero si nosotros vemos que existe un corte así, que viene de la losa y se va hasta acá, y vemos que yo puedo meter una monedita de 10, estamos hablando de una grieta. Y esto implica que si empieza desde acá, ya rompió losa. Y si viene por acá, y a veces no se visualiza porque por acá está medio así, ¿no? Pero si ya tiene esta con una tiza ahí hay que marcarla, ya este muro, ¿qué le ha pasado a todo este muro? Ha empezado a colapsar. No como ladrillo, sino como elemento estructural. Por lo que esa grieta ya se generó en algo ya en contra de la edificación. Ya no le puedo pedir que la edificación es buena, puede ser muy mala. Exacto. Claro. Los techos mismos, no se da percata uno, pero, o el piso, ¿no? A lo mejor hay un asentamiento. Siempre lleve los boliches, ¿no? Yo siempre un bolichito, una pelotita, de una villa. Lo pongo en el suelo, se va por un lado. Uy, ¿qué pasó? Es que mi hijo juega mucho. No, señora, viene el piso. Pongo en el centro y se va por otro lado.
hay un asentamiento. Hay construcciones que se asientan porque no tienen un buen cimiento, buenas zapatas, ¿no? O a lo mejor no han apisonado bien el suelo firme, ¿no? Apisonar quiere decir llegar hasta suelo firme. Algunos muy rápidamente ahí, sí. Pero no es notorio, no es notorio a simple vista, no es notorio una losa que nosotros creamos que es un techo completamente horizontal, ¿no? Lo podemos visualizar acá, ¿no? Podemos ver ese techo, pero no podemos darnos cuenta que a lo mejor el techo tiene esto. Y le está sucediendo esto. ¿Qué se llama esto? Se está pandeando. Ya no es horizontal. Y eso sucede, ¿por qué? Porque a lo mejor hay un mayor peso en esta zona, no calculado, mayores pisos, que también toda la fuerza que viene de la losa va hacia la columna, baja la losa y sigue bajando las columnas hasta llegar al suelo. Y también a veces no le ponen, ¿cómo se llama?, la altura de techo correspondiente. Claro, o... Porque dicen, ellos, los señores, a veces hacen más caso a un maestro, ¿no? Ah, no, eso es cierto. Mi maestro me ha hecho techo de 12. No, y no solamente eso, le dice, ¿sabe qué? Oiga, señor, tiene una columna de 8 metros, de columna a columna, y ni siquiera tiene un reforzamiento en eso. No, que así el maestro, ese es el problema. Las luces entre columnas no calculadas terminan haciendo este tema. Ya, entonces eso a veces ingeniera, dígame una cosa, no es posible a veces visualizar bien esto. Solamente alguien en la construcción se puede dar cuenta. Por eso lleven ciertas herramientas, ¿no? A veces para eso sirve también, ¿cómo se llaman? Los niveles, ¿no? Chiquitos, ¿no? A ponerlo arriba para que se dé cuenta. Eso de que yo me pongo una bolita acá, ¿no? Lo pongo en el centro, te dice, qué bacán, ponlo acá. Comienza a correrse por acá. Ponga acá, comienza a correrse. Lo pasó esta losa. Lo que pasa es que pasa en los pensamientos humanos. No crea. En las construcciones informales. Sí, eso es cierto. Más que nada, pero yo he encontrado, por ejemplo, ese conjunto habitacional Manzanilla fue hecho por el Estado, pero es por la irresponsabilidad y la informalidad de los propietarios, que en vez de tener 3 pisos ahora tienen 6. Y eso sí, ahí sí ya están rompiendo, se revientan las lunas cuando tienen un marco metálico. ¿Por qué? Porque la aplasta. Las puertas ya no se abren. ¿Qué pasa? El carpintero se ha hinchado la puerta. No, sino que ya se descuadró el vano. Cosas como esas son sinónimos de que algo está pasando en la construcción. Mañana no. Nos proseguimos la clase, me han dicho, para el día martes. Vamos a correr un poco, ¿no? Porque el día de ayer, no ha habido por motivos X, pero el martes tenemos la clase. Quisiera que revisen bien esta parte. Yo ya voy a empezar a hacer, el corte no va a ser fuerte a catastro municipal. Voy a empezar a partir de la próxima clase ir mezclando las cosas municipales para después entrar de lleno al catastro municipal. Entramos con potencial tributario el día martes, ¿ya? Potencial tributario, solamente para adelantarle, es el hecho de saber, ¿no?, calcular con los datos municipales de un año, si hacemos catastro, ¿cuánto más vamos a recaudar? Ese es el punto base para un alcalde convencerlo. Yo lo convencí a más de 300 alcaldes. Claro, ¿quiere hacer catastro? No, ¿para qué eso? Mire, ¿cuánto gana acá? 1 millón de soles. Haciendo el catastro con unos cálculos, con unos datos de él, la proyección, si hace el catastro, va a recaudar 4 millones. Cuando estaba en el suelo tirado, desmayado, y dijo, sí, hagamos el catastro. Porque la parte económica influye bastante para que las autoridades digan, el esfuerzo vale. Sí, y es una norma técnica limpia, eso se llama el manual del potencial tributario, que vamos nosotros a trabajar. El día martes estamos poniendo eso. Revisen todo lo que hemos estudiado, y si no hubiera alguna pregunta, estamos entrando en un tema bien interesante. Ya estamos en la edificación. Ingeniero, tiene que aprender edificación. Va a ver, como usted como ingeniero viene de ingenio, y una persona ingeniosa se percata inmediatamente. De aquí no vamos a salir ni abogados, ni arquitectos, ni ingenieros civiles. Vamos a salir especialistas en temas catastrales, y ese es el principal motivo de estas clases. Vamos a manejar y nos vamos a chocar con las municipalidades. Muchas gracias, señor.